Para personas inquietas, Capital Radio. Saludos cordiales a quienes nos escuchan en sintonía regional a través de Capital Radio Canarias. Durante 2 horitas estaremos acompañándoles en los mandos técnicos Miguel Ángel González Padilla y en el micrófono esta que les habla, Tere Coello. ¡Ole! Claro que sí, es que nosotras hablamos, porque ya, bueno, la canción lo dice, se acabó. Nosotras hablamos de lo que queremos, de lo que nos parezca, de lo que nos da la gana. Es que está sincronizado, ¿no? Ahí parece que está estudiado, pues no. Bueno, la sintonía lo dice, la tertulia, y saludo a las personas que se encuentran aquí, a ellas. Magali Rodríguez, muy buenos días. Hola, muy buenos días. María José Belda, muy buenos días, hace tiempo no te teníamos por aquí. Muy buenos días, encantada de poder estar aquí hoy. Y Priscila de León también, que hace unas semanitas que tampoco está, lo cual agradecemos que hoy está aquí. Un placer siempre estar aquí compartiendo tertulia. Claro que sí. Bueno, empezamos con lo que ustedes quieran. Hay tantos temas de los que hablar. Estaba entretenido el tema que estábamos hablando, el tema de la isla, ¿no? El progreso, supuesto progreso o adelantamiento por la derecha, o poner a la isla en la cúspide de todo. Lo cierto es la isla y Canarias, porque ahora miro para Fuerteventura y también me acuerdo de ese hotel que está ahí marcando su espacio. Cuna del Alma, hotel de la... ¿cómo se llama? Tejita. La Tejita en el Médano, crisis hídrica... Circuito del motor. Circuito del motor. Cierre Bueno, del circuito del anillo motor insular. en estos días no se ha hablado. No, pero sabemos que viene. Pero es eso, ¿no? De repente todo el tercer carril de la autopista, las obras del Padre Ancheta, las obras del intercambiador de la laguna, que ni siquiera están licitadas, pero ya están con sus más y sus menos. ¿Cómo estamos viendo El hotel todo? de las Teresitas. El hotel, pero eso, bueno, eso fíjate, eso está allá arriba, se supone que lo van a dejar allá arriba en la zona esta de huertas o... Sí, hablamos de más plazas, de más camas Pero turísticas, claro, y se eso sí, supone sí, que sí, tenemos sí, una estoy- crisis hídrica, ¿no? Sí. Por cierto, ayer entrevistaba... Bueno, díganme primero, hablen ustedes, que si a mí me dejan estoy hablando la hora entera. No, yo creo que al final perdemos un poco las formas por querer aparentar o querer ser. No lo sé realmente si es así o no. Porque como no entiendo la vida política mucho, pues no... Pero la realidad, yo creo que si se ponen los pies en el suelo, hay que pensar que eso no es factible. O sea, somos una isla, no tenemos muchos recursos, de dónde sacar recursos para mantener ni tanto hotel ni tanta infraestructura, es lo que creo yo, ¿no? Mejoría de la carretera, estoy de acuerdo, aunque sí que tienen que mejorar. Se producen muchos atascos y muchos problemas, pero después ya hay cosas que a lo mejor se nos escapan un poco de las manos, ¿no? Un tranvía de aquí al sur, si tenemos un buen 3 servicio. días en tranvía hasta llegar a Adén. Por eso, o sea, o al Puerto de la Cruz teniendo un servicio de guaguas y mejorándolo. Si a la gente no le gusta, pues mejorando ese servicio, poniendo más conductores, no lo sé, pero vamos, yo a veces pienso que ellos ven más allá de lo que yo veo o viven en otra isla. No lo entiendo. Bueno, yo creo que tienes toda la razón, Magali, porque la sostenibilidad además tiene que ver con respetar lo que tenemos, ¿no? Ir a buscar 4.000 millones para meter un tren en el norte y un tren en el sur, pues cuanto menos parece un tremendo disparate, ¿no? Y después lo que estás diciendo, el territorio es finito, está claro, y los recursos son finitos. Además, tenemos que basarnos en que no existe un análisis de carga en la isla de Tenerife para saber cuánto se soporta el análisis de carga, pues mide precisamente los recursos que tenemos, los recursos hídricos, cómo estamos energéticamente. Acaban también de crear, ¿cómo se dice?, de declarar hace nada, ¿no?, la crisis... Hídrica. No, energética. Perdona, que es que me tuve que quitar los cascos porque de repente se oyó por uno y por el otro no. Pues nada, y no hace me falta. quedé ahí como, sí. Entonces la crisis energética, ¿no? Y eso les va a avalar para volver al modelo que tenemos antiguo. Fíjense que se supone que no se puede mejorar las instalaciones que hay ahora porque no se puede seguir apostando por las energías que vienen del petróleo, ¿no? Sin embargo, van a poner una misma estación, instalaciones que funcionen
por gasoil. Entonces, estamos exactamente en lo mismo, ¿no? Con energía, no sé si lo estoy diciendo bien porque me quedé un poco como destartalada al quitarme los cascos, ¿no? Ahora me oigo diferente. Pero vamos, que volvemos a depender, lo que quiero decir, es de las energías fósiles, ¿vale? Entonces, y después vemos, el otro día me decían, oye, ¿por qué están parados los determinadas torres de los parques? Digo, pues están paradas, cada vez que están paradas es porque la red eléctrica dice que ya tiene suficientemente cubierta la capacidad energética y no necesita tirar más, ¿no? Entonces, pues se activan cuando vuelve otra vez la red eléctrica a pedir. Entonces, ¿en qué quedamos? ¿En que tenemos suficiente? ¿En que no lo tenemos? Hay una cosa que antes se nos olvidó, Tere. Yo vi que en Arico también estaban otra vez con el planteamiento de poner la energía eólica marina, ¿no? En la costa. Vale. Entonces Pues sí. Son muchos frentes de destrozo del territorio. Priscila. Yo creo que hay que pensar las cosas, hay que hacer las cosas con cabeza. Yo los trenes del sur no lo veo. O sea, igual que me parece que el tranvía es muy útil en determinadas situaciones, pero tú vas a coger un tranvía, yo siempre digo, para hacer el recorrido inicial, que es la Laguna Santa Cruz, y es mucho más rápido ir en una guagua. Si vas a coger el tranvía tiene su utilidad porque lo vas a coger para 2 o 3 paradas en el centro de Santa Cruz, muy bien, pero tarda mucho más, tarda 55 minutos, tardé yo el otro día de bajar de la estación de la Laguna a la estación de Santa Cruz. Y digo yo, 55 minutos, que dije, voy a ir en el tranvía porque me queda más cerca la parada del Cabildo. Casi no llego al tiempo del pleno. Pero vas viendo Dice, la zona, que vas hay viendo un la recorrido isla. turístico para entonces, los guiris, claro, está bien. tú pones un tren para el sur. Si no para en los pueblos, sí, porque a ver, lo interesante es que pueda que sea para todos, no para 2 o 3 paradas. Si haces un tren directo, pues a lo mejor sí que es rápido, pero si es directo tampoco todo el mundo puede subir, porque alguien que está, por ejemplo, en Fasnia no va a ir a Granadilla a coger el tren para ir a Santa Cruz. Esa lógica, o sea, lo lógico es poner un servicio de guaguas que te permita estar en todos los lados. Unos carril bus que te permitan llegar a tiempo a todos lados, porque claro, después dices, tú metes más obra. ¿Cómo vas a hacer una obra si ya no hay manera de pasar cualquier tarde a las 2 de la tarde que se colapsa la autopista, ya sea en el norte o en el sur? Por eso digo yo que realmente ellos son conscientes o ven en el mundo que vivimos, ven en el mundo real ellos o no. Es que a veces yo no creo lo que entiendo, yo creo que la mayoría de las personas no vivimos yo lo estaba antes comentando, no me acuerdo con quién, que nos hemos vuelto egoístas. Cada uno mira por sí mismo. Sí, pero al final están ahí porque lo hemos ido nosotros. Pero quiere decir que, ¿cómo se soluciona el problema del tráfico? Pues entendiendo todo el mundo de que no se puede ir con el coche a todos los lados. Que no podemos tener en una casa 5 coches. 4 personas y 5 coches. Porque tenemos una cantidad de coches y unas autopistas limitadas. Lo primero. Y lo segundo es planificar con perspectiva. Primero, con perspectiva de decir, a ver, ¿qué problemas tengo? ¿Qué puedo solucionar? Y yo de carreteras poco entiendo, pero es verdad que si tú vas a cerrar una carretera para perjudicar a otros, a ver, sí, por aquí no, por aquí mejoría, sí, mejoría por un lado, pero por el otro no. O sea, hay que mirar más global. Y es verdad que las obras son necesarias. A mí me hace gracia cuando llaman autopistas del norte, y yo que soy del sur, la primera vez que fui consciente que iba para el norte, decía, esto no es una autopista, esto son 2 carriles, esto es una autovía. Y como te equivoques de cruce vas a dar la vuelta a Santiago del Teide. O sea. A ver, pero cuantos más carriles, más llamamiento hacemos a que tengamos más coches, ¿no? Tú estás hablando del tema de todo el mundo tener la conciencia. Y sí, estoy de acuerdo contigo. Ahora la conciencia tiene que ir acompañada de los recursos, ¿no? Claro, yo vivo en una zona donde han empezado a poner marquesinas ahora, una zona de lluvias, una zona de frío, ¿vale? Y hace unos pocos meses, que me imagino que son las que estuvimos batallando en el anterior mandato, que han llegado ahora, ¿no? Porque tampoco creo que es que sea el nuevo gobierno insular quien las haya encargado y las estén poniendo, ¿no? Vamos a ver, si yo, por ejemplo, para poder llegar desde donde vivo hasta Santa Cruz tardo 1:30 en guagua, lo lógico es que coja mi coche, porque tardo 20 minutos como tardé ahora en llegar hasta aquí, que 1:30, ¿verdad? Entonces al final es 1:10 de mi vida, ¿sabes? Que voy a estar en un servicio público. Diferente sería que yo tenga un aparcamiento disuasorio, que el natural que hay en mi municipio es la Cruz Roja y está siempre lleno. Ya es difícil encontrar dónde aparcar en la zona de la Cruz Roja, y que en ese aparcamiento disuasorio yo pueda aparcar y coger la guagua que pasa por la autopista, porque sé que va a pasar cada 5 minutos y porque sé que uno de los carriles va a ser nada más que de uso para ella, por lo menos en las horas puntas.
¿Es arriesgado? Sí. Cerrar un carril en horas puntas nada más que para el uso de la guagua y de los vehículos que van con alta ocupación, sí, pero también es arriesgado lo que acaban de hacer, de cerrar Guamasa, y ahora dicen encima que les dio favorable, claro, les dio favorable, pero es que yo que bajo por carreteras secundarias, que esa es otra, ¿por qué no mejoramos las carreteras secundarias? Porque yo bajo por carreteras secundarias saltando baches, como llueva enseguida tiene, no baches, sino que tienen agujeros profundos, ¿vale? Y están hechas un desastre. Hombre, yo que vi el informe de tráfico, que lo leí, ¿Sí? yo no entiendo dónde dicen ellos que es favorable. Pero vamos a ver, si tú cierras Guamasa, cierras Y la canaliza. entrada del Primero hay Sausal, cierras todo, el que venga de Ico encuentra A ver, una si autopista yo libre, el que Fórmula yo siempre 1. digo, nos estamos haciendo trampas al solitario. Pero es trampa, no, porque claro. primero, nos estamos haciendo trampas al solitario. Por lo que yo, sin entender, del informe yo leí, miré y dije, si de 5 días, 3 hay más cola. ¿Dónde está pero más cola por los carriles que ya estaban abiertos? Yo que salgo por la laguna, esos días salir por la laguna era imposible. Sí. La rotonda de San Benito era imposible. 20 minutos por la Cruz Roja para poder salir. Dices tú, era imposible. Ya no es los vecinos de Guamasa que tardaban como un montón de tiempo más en salir. Es todo el tráfico que se desviaba por vía ronda y por cosas así, por otros sitios que venían a salir por las salidas de la laguna y las colapsaban. Mira, entonces hay que hacer un estudio Una más cosa de genético. esta, hablan del colapso. He tenido últimamente 2 entrevistas y en las 2 ha salido lo mismo. La cantidad de coches de alquiler que circula por la autopista del norte y del sur. ¿Cuántos años hacen que usted, y digo años, no ven una guagua de turistas? Porque hasta hace poco los turistas se organizaban excursiones y venían todos juntos en una guagua, pues al Teide, al Puerto de la Cruz, a Santa Cruz o lo que fuera, y ya después aquí se movían en tranvía. ¿Por qué se ha dejado de potenciar eso? Si es que se ha dejado de potenciar. ¿Por qué es tan fácil ahora y la promoción es el coche de alquiler que te espera? Por el alquiler vacacional también, ¿no? Fíjate que, por ejemplo, en la costa de Tacoronte, en Mesa del Mar, en invierno lo normal era llegar y encontrar sitio, que hubiese 2 coches aparcados allí, ¿no? Ahora, si te descuidas, no encuentras dónde aparcar y todos son coches de alquiler, ¿no? Es que, y se están viviendo situaciones, además, donde se ponen en peligro. Bueno, hablando del tráfico, ¿no? Yo creo que tiene que ver con eso también, ¿eh? Ujú. Sí, con que no son viajes preparados. Tenemos el turismo que viene con el todo incluido, que no salen, con lo cual a las grandes Ayer multinacionales... se decía, de cada 3 euros, uno solo se queda en Canarias. Claro, es que fíjate que ahí nos encontramos con que además quienes vienen a quedarse en los hoteles les da exactamente igual que las playas estén contaminadas, ¿no? Que estemos vertiendo 57 millones de litros de agua sin reciclar, ¿no? De agua residual al día, ¿no? Porque ellos van a estar en su hotel con todo incluido, ¿no? Y después está quien viene, pues que viaja de otra manera, que es verdad que en cierta manera está favoreciendo a la economía local, ¿no? Porque hay muchas familias que ahora sus viviendas son viviendas de alquiler vacacional, viviendas que a lo mejor tenían cerradas, apartamentos que no tenían ninguna rentabilidad y que eso les está ayudando a subsistir, ¿no? Y que pueden estar ahí haciendo como una economía en los municipios, pero hay que regularlo, hay que ver cuánto tanto por ciento queremos de vivienda de alquiler vacacional por municipio para poder controlar lo que dices, tanto alquileres de coche, o sea que la oferta de vivienda vacacional, primero, no impida que tengamos acceso a la vivienda las residentes y segundo, que no sean una invasión, ¿no? Eso de esto no es turismo, es colonialismo. Uno va a la zona de la Punta Hidalgo, Bajamar, que antes era más o menos un sitio donde podías encontrar una vivienda de alquiler largo. Y ahora casi todas tienen el letrerito vivienda vacacional. No se encuentra imposible vivienda encontrar y nada. ya no hay vivienda fija. Imagínate si quieres coger un apartamento para irte en verano. Imposible. O sea, ahora yo imposible. El año pasado creo que yo miré y un apartamento en el sur, un mes, 3.500 euros, 4.000 euros. Digo, ¿y esto quién se lo puede permitir? Yo te puedo decir que ahora mismo para estos 4 días de Semana Santa no consigues nada En de ningún nada, lado. ni a 4.000 ni a 5.000, nada de nada. Bueno, de hecho los datos, en enero Canarias recibió 1.300.000 turistas, una población de 2 millones.
reciben solo un mes 1.300.000 foráneos. Y seguimos a la cabeza. Que tiran de la cisterna, ¿eh? Que tiran de la cisterna. Se tiran de la cisterna. Porque eso es obligado. Por supuesto. Sí, porque además Tira no de la tenemos un cisterna, sistema de beben agua. reciclaje con esas aguas, por ejemplo, del lavabo y tal, o de la loza, ¿no? Sino que directamente también las echamos al agua, o sea, a las alcantarillas, como se dice. Y no tenemos tampoco un sistema en los hoteles donde el agua que más o menos sale limpia se puede usar para otras cosas, ¿no? Es que no lo tenemos que tener nosotras, lo tienen que tener ellos, que son los que están Claro, sacando pero es que no les exigimos. miles de millones de beneficios Claro, pero no de les- aquí, ¿no? Les deberíamos de exigir ustedes claro. el agua que utilicen, que sea un ciclo del agua que ustedes Claro. mismos generan, que rieguen jardines con el agua que ustedes mismos depuran, Sí. y ver a qué precio les vamos a poner el agua para esas duchas y para esas cisternas y para esos Ayer grifos, ¿no? Y para esas piscinas. Entrevistaba a Mónica García, que es la representante de las Kellys Unión Tenerife, Sí. y ella decía que ella en ningún momento le han dado ninguna directriz para ahorro de agua, sino que hay que regar los jardines, hay que limpiar los patios, que siempre se vea, que hay que limpiar, que se note que hay agua, que hay limpieza. Los turistas, a modo de recomendación, tienen un papelito que diga si las toallas no están muy sucias, no las pongas a lavar. pero que de todas maneras ellas todos los días, no solamente toallas, sino sábanas, que se las encuentran en la bañera o donde tengan que ponerlas para que sean lavadas y cambiadas. O sea, por eso digo, de un lado estamos hablando de emergencia hídrica, de contención del gasto de agua. Bueno, leía un titular esta Emergencia mañana hídrica para la agricultura. para la agricultura, y el titular, bueno, si lo encuentro por aquí lo digo exactamente, que me extrañó, que decía, bueno, y se recomienda o se insta al sector turístico que haga lo propio. Pero- Nosotros, por ejemplo, en Fasnia, que fuimos el primer municipio en Sí, declarar sí. la emergencia, sí que es verdad que es tú ves la balsa y dice o cierras el agua o no vamos a poder tener agua para el consumo. O sea, si el año pasado con la balsa llena en agosto ya hubo que hacer restricciones, este año con la balsa como está, que la miras y da penita, la verdad, dice hay que restringir. Sí que es verdad que si se restringe, también se restringe a los ciudadanos. O sea, nosotros no se pueden lavar coches, no se pueden regar plantas, Sí. no se pueden llenar piscinas, no se puede... Ni la ducha en las playas, pero después en el hotel te Nosotros duchas no antes, tenemos- después, durante. Nosotros hoteles no tenemos en el municipio, con lo cual ese problema de consumo de agua por turistas tampoco lo sufrimos. Sí que es verdad que sí que tenemos varias casas rurales y casas de alquiler Pero tienen vacacional. galerías ustedes en Fasnia. Tenemos galerías y tenemos el agua, como digo yo, muchas veces más en el sur que en nuestros propios embalses. Y eso es lo que yo estaba hablando, pues de las personas que tienen esas acciones de agua, que venden el agua para el sur y luego se quejan porque no pueden regar sus propios cultivos. Es un poco el mirar por nosotros, por el interés económico de nosotros, que también es verdad que a lo mejor es la única fuente de ingresos que tiene esa familia o que tiene... Pero es como hacernos nosotros mismos la trampa. Y una cosa, no sé si alguna de las dos sabe, toda esta agua que se sacó para el incendio, el gran incendio que tuvo lugar el año pasado, que se sacó de balsas, de estanques privados por parte del Cabildo, ya eso se repuso, se pagó. No sé si saben algo de eso. No se repuso, porque además una de las cosas que dicen de las consecuencias de que las balsas no tengan tanta agua es haber cogido. De todas maneras, el otro día decía Blanca Pérez, porque yo la iba escuchando en Radio Club, que tenemos que tener en cuenta que las balsas lo que acumulan es el excedente, ¿no? Porque yo tengo entendido que hace pues ya varios años, creo que fue en la época de Ricardo Melchor, si no me equivoco, no existían tantas balsas. ¿Y qué pasa? Que hay días, X días, por ejemplo, cada 15 días sale el agua, ¿no?, para regar. Si tú ese día precisamente había llovido, no ibas a coger el agua, con lo cual ese agua se perdía. Entonces, para no perder el agua, el excedente de agua, se hicieron determinadas balsas para acumular, pero que el agua que está en las balsas es lo que yo entiendo, no es el agua que tenemos, sino que el agua que tenemos está en las galerías y en los pozos. Entonces, a mí ahí en los datos que tiene el Consejo Insular de Agua, y no es que lo diga yo, es que lo decía un vídeo de Asaga de hace unos meses, ¿no? En los datos se ve que hay agua. Entonces, hay cosas que a mí no me cuadran, ¿no? Pero claro, yo no soy experta, como tú dices, ni soy ingeniera. Y otra duda, Gran Canaria siempre ha tenido más problemas de agua que Tenerife.
siempre ha sido más desértica en ese sentido. ¿Cómo es que aquí se declara la emergencia hídrica y en Gran Canaria el presidente del Cabildo dice que él de momento no se plantea declarar nada? ¿Tienen agua allí? ¿La tienen bien gestionada? Hombre, es verdad que al declarar la emergencia hídrica entiendo yo que habrá procedimientos que se acorten, entonces a la hora de ejecutar obras y ejecutar es como más fácil para hacerse, y que por eso se toma la decisión de declarar la emergencia, porque haces contratos por emergencia que tienen otro procedimiento y que se puede agilizar la gestión pues para que se haga más rápido. Ese hacer más rápido precisamente fue lo que pasó con las mascarillas, que nos encontramos ahora con que todas las compras de las mascarillas están en fiscalías, ¿no? Están todas mirándose, porque es así, o sea, cuando tú te saltas los trámites burocráticos para comprar por emergencia, tienes unas facilidades. Ayer yo leía, no me acuerdo cómo lo decía, pero hablaba en un texto, en un periódico, se quitan determinados diques, ¿no? Uh-huh. Y claro, esos diques son de control. Entonces, ¿qué es lo que pasa cuando tenemos una vía de emergencia? Pues que todo es mucho más fácil, pero ¿y quién está controlando? Porque es que yo creo que lo que nos cuestiona, fíjate tú, si en una situación como fue la de las mascarillas nos encontramos con que era imposible, ¿no? Parecía que teníamos todo el mundo una solidaridad, una unión por querer salir de aquello, el miedo, el susto en el cuerpo, ¿no? La colaboración. Y resulta que había gente que estaba pensando en llevarse comisiones y en hacerse el negocio a través de las mascarillas, que era algo que necesitábamos para poder salir a trabajar, para poder salir a comprar, para poder salir, ¿no? a la calle, a la vida. No lo sé. Yo creo que en los casos de las mascarillas, bueno, yo tengo claro que quien la hace que la pague, que la justicia está. Por supuesto. Y que se tiene que pague quien pague, del partido que sea, quien haya metido la mano, que pague las consecuencias, pero que también hay que pensar y tener en cuenta que muchas personas solo querían conseguir mascarillas que en ese momento no estaban. Sí. Y que tampoco te ibas a poner, si tú no tenías ni una mascarilla para un hospital, tampoco te ibas a poner si había alguien que te las pudiera suministrar. Yo creo que de ahí, por eso luego habría que revisar todos los contratos. Sí sé, porque lo estaba leyendo en una noticia hace nada, que aquí vinieron una partida de mascarillas que no servían, que desde el propio hospital se dio la voz de alarma, se paró el pago de esas mascarillas, que no eran una FFP2, sino después eran quirúrgicas. Se renegoció y les dijo, yo esto no te lo voy a pagar porque no tiene la calidad suficiente y te las compro como si fueran quirúrgicas. Sí. Que te podían meter un gato por liebre, seguro, porque es que en ese momento, pero hay que tener en cuenta que tenías a los médicos y a las enfermeras y a todos los hospitales con la gente muriendo porque no había mascarillas ni EPI. Hay que ponerse también un poco en la presión que tiene ese responsable, sí, pero yo que tiene que garantizar. Pregunto y lo hablamos después porque nos vamos a Publi. La emergencia estaba en las 17 comunidades y en las 2 ciudades, Ceuta y Melilla. Como es que algunas no cayeron en la trampa y otras sí. Lo hablamos ahora. Para personas inquietas, Capital Radio. ¿Estás pensando en acudir a abogados? ¿Necesitas respuestas? ¿Otra opinión? Si tienes un problema y piensas que tienes razón, en Bufete Inurria nos encargamos de pedirla. Bufete Inurria, artesanos del derecho. Visítanos en redes. Bufete Inurria. 922 21 88 97. Faicanes Tenerife, dígame. Perdone, tengo plagas en la empresa. Le preparamos un presupuesto sin compromiso. ¿Y son efectivos? Claro, en Faicanes Tenerife, empresa pionera en el control de plagas, eficacia y rapidez son nuestra garantía. Faicanes Tenerife, plagados de soluciones. La Orotava celebra el Día Internacional de la Mujer. Participa en los talleres, charlas, rutas, homenajes, mesas redondas, teatro, jornadas formativas, exposiciones, un amplio programa bajo el lema Voces en Femenino. Infórmate en la web laorotava.es y en redes sociales del Ayuntamiento. Organiza el Área de Política de Igualdad del Ayuntamiento de La Orotava. Viaje con nosotros si quiere gozar. Viaje con nosotros a mi lugar. Turiscom, la revista de viajes en la red.
con análisis, entrevistas y reportajes. Turiscom.org te trae puntualmente las noticias del sector. Es un canal fiable de información única. Turiscom.org te mostrará los lugares más singulares de este planeta, con los mejores especialistas y profesionales del turismo que te llevarán por otras formas de viajar. Turiscom, la revista del turismo. Las energías limpias ya son el presente. J. Cabrera, empresa pionera en Canarias y África en instalaciones fotovoltaicas, y la multinacional Kringo te ofrecen soluciones globales para el ahorro energético. Equipamos tu casa con paneles solares. Por solo un vatio, €1 y con 10 años de garantía. Llámanos al 922 65 11 53. J. Cabrera. Empieza tu casa por el tejado. La 10 Radio. La 10. La 10 Radio. Contigo, La 10. Para personas inquietas, Capital Radio. Bueno, quedábamos con esa, continuamos la tertulia, quedábamos con esa pregunta en el aire, ¿por qué unas comunidades sí y otras no accedieron a ese compro de mascarillas que no cumplían con las condiciones que se supone habían contratado? ¿Por qué unas sí y otras no? Yo creo que se la jugaron doblemente, ¿no? Porque el que compraba no tenía conocimiento, a mi manera de entender, que puede que me equivoque, que estaba comprando mascarillas que no iban a ser útiles, y pues te apoyabas en que quien te las ofrecía pues era alguien que creías que te estaba haciendo un bien, y mira el bien que te estaba haciendo. Yo creo que estaba haciendo a sí mismo. Sí, bueno, yo lo que creo es que tú compras FP2 y te mandan mascarillas quirúrgicas, ¿no? O sea, y gracias a que no se había pagado por adelantado y se renegoció, ¿no? Yo tengo entendido que se pasó como que se iban a comprar 16 millones y se gastaron 12, algo así fue, ¿no? O sea, hubo ahí que hacer unos trámites, ¿no? Pero hubo que hacer unos trámites y se rebajó el precio porque hubo un control en lo que entraba, ¿no? Ahora que por detrás había una persona que se estaba llevando comisiones de esas ventas de mascarilla, es que es lo que parece que parece surrealista, ¿no? A mí todavía... Yo creo que surrealista también es que tú compres unas FP2 y te manden otras y tú te lo creas, o sea... Y no se lo creyeron. No, lo pararon. El control de los hospitales lo pararon, le dijeron esto no... Y renegociaron los precios. Esto no sirve. Claro, tú compras, porque claro, en ese momento no venían de ningún lado, todos colapsados, todos cerrados, te mandan un avión con FFP2, yo te compro a quien sea, porque creo que hubiera por todos lados, como que todo el mundo intentó comprar mascarillas, pero claro, cuando te llegan, tú dices, esto no es lo que yo compré, es como cuando pides por internet lo que pides y lo que recibí, pues eso fue lo que pasó, que lo que recibieron... Lo que recibieron está dando de sí. Está dando... Lo que recibieron nos está dando a todos por todos lados. Mujeres, estamos aquí y hay muchísimas mujeres, millones, más de la mitad de la población mundial son mujeres. 8M, Día Internacional de la Mujer o de las Mujeres. Ese cambio de nomenclatura que ahora también ha entrado en debate, pues me da exactamente igual. ¿Cómo afrontamos 2024, otro Día Internacional de nosotras? Pues peleando. Hay que seguir peleando y luchando por estar en los espacios donde se toman las decisiones y no dando un paso atrás. Y ya si lo hacemos, llegamos y encima abrimos la mano para que otras también lo hagan, ya sería lo ideal. O sea, no es llegar, porque sí, hay que llegar, pero hay que llegar y hay que apoyar a que otras también lleguen. No vale con llegar una, tenemos que subir todas y apoyarnos las unas a las otras. La famosa sororidad que no practicamos. Creo que la mujer es poco solidaria con la otra mujer, me da la impresión a mí. Y eso que yo siempre ando en el terreno, entre comillas, por llamar de alguna forma, bajo, no llano. No ando conociendo o tengo amigas y amistades en las altas esferas, por llamarlo de alguna forma, ¿no? Pero yo creo que la mujer que llaman ahora empoderada o que se empodere, llega a un poder arriba bastante alto, yo creo que no va a forzar nunca que otra que esté por debajo llegue. Me da la impresión a mí, y soy mujer,
A ver, yo lo que creo es que, bueno, que le corresponde a la mujer que consigue tener algo de poder dentro del sistema, le corresponde, es una obligación moral, ¿no? El apoyar a que otras mujeres lleguen. Y creo que, bueno, vamos hacia un 8M en el cual yo creo que falta tener una agenda feminista, por lo menos aquí en esta isla, porque vámonos a lo pequeño, ¿no? Ya lo que ocurra en España, yo cada vez tengo más claro, además, que estamos aquí en la colonia, ¿no? Entonces, bueno, vamos a ocuparnos de nuestra tierra, ¿no? ¿Qué pasa con nuestra agenda feminista? ¿Dónde están las prioridades que vamos a salir? Yo seguramente saldré y volveré a la calle, ¿no? a gritar, porque es un espacio de reivindicación, de ninguna celebración, ¿no? Yo recuerdo que se aprobó en el Cabildo, aprovechando que tú estás, Priscila, pues en la puesta en marcha de la Mesa Insular de la Mujer, que nunca se llevó a cabo y que, bueno, una de las cuestiones que se decía era que Tenerife Violeta estaba cumpliendo, ¿no? Tenerife Violeta apoya con subvenciones a las asociaciones que están trabajando con las mujeres, pero realmente no hay una agenda política. La agenda política, a mí me gustaría que saliese en este momento a la calle. Yo tengo claro que hay prioridades, ¿no? Cuando una mujer, por ejemplo, es víctima de una violencia machista y tiene que dejar su hogar y tiene que trasladarse a una vivienda para poder ser protegida, es ella la que está otra vez pagando con el desplazamiento, con salir de su entorno conocido y con el tenerse que meter en un lugar que nadie conozca en dónde está, ¿no? Con lo cual pierdes parte de tu identidad. No solamente es eso, que es una parte, ¿no? Sino qué ocurre con toda la violencia, que te acuerdas que se hicieron las violencias de jornada institucional en el Cabildo a raíz de una moción que había presentado yo dentro de Sí Podemos, ¿no? Pues qué ocurre con esa violencia institucional, ¿no? El otro día me hablaban de un caso que no voy a decir aquí porque, bueno, pues no tengo el permiso, pero de una persona que conocemos todas, que es una luchadora, pues que no quiere seguir vinculada con el asesino de su hija, ¿verdad? Pero es que la ley ahora, él tiene que indemnizarla, con lo cual va a estar toda la vida conectada con el asesino de su hija. Entonces, ¿qué ocurre, no? En esas jornadas de violencia veíamos aquella también hermana, ¿no? Que decía cómo ha tenido que hacerse cargo de los hijos de su hermana, cómo se hace cargo de sus propios hijos, se hace cargo de la hipoteca de su hermana y además, por lo que contaba, sigue teniendo que tener idea de qué es lo que ocurre con el progenitor que está en la cárcel, ¿no? De los sobrinos a los que ella cuida. Ahí hay una violencia otra vez, ¿no? Entonces, hay una violencia dentro del sistema en la manera de tratarnos a las mujeres que para mí creo que es una prioridad dentro de la agenda feminista, porque mira, yo como psicóloga me encuentro con casos, muchos más de los que me gustaría encontrarme, de mujeres que se niegan a ir a denunciar determinadas agresiones y entre ellas agresiones sexuales, porque no quieren volver a ser revictimizadas, porque como tú dices además, Magali, han tomado a lo mejor algún contacto con alguna mujer, pues que a lo mejor ya está dentro del sistema y que la puede ayudar. Es que mira, es que eso te pasa a ti, contestaciones, porque mira cómo eres, ¿no? Entonces es que volvemos otra vez a culpabilizar, ya revictimizar a la persona, a la mujer, que no es una persona, es una mujer que ha sufrido una agresión sexual, ¿no? Entonces yo creo que ahí hay un punto que tendría que ser el debate y debería de ser el primer punto que tendríamos que estar trabajando, porque es la punta del iceberg, ¿no? Lo que se ve y lo que más daño nos está causando, los asesinatos, las violaciones, las agresiones. Nosotros dejamos presentado el mes pasado, finales de mes, pedimos una comparecencia a la directora insular para que nos explicara qué había pasado con el área de igualdad, que ahora está mezclada con diversidad. Los presupuestos habían descendido y habían programas que se habían parado. Nosotros dejamos el primer plan de prevención contra la violencia de género en jóvenes y adolescentes y no vemos que se haga nada, y le preguntaba, no me contestó, me contó lo que ya yo sabía, cómo era el Tenerife Violeta, que eso está muy bien, que está en la página web, y yo, que había sido responsable del área, pues conocía cómo era el funcionamiento y que sí que lo estaban planeando para que fuera algo a larga distancia, no a tamaño corto, sino a larga distancia, y que eso tomaba su tiempo. Digo, llevas un año, yo creo que en un año alguna acción podrías haber sacado un año gobernando.
Pero lo que a mí me preocupa es que hacemos un plan de prevención que nos dice una serie de datos como que estamos llegando tarde, que estamos llegando mal, que los jóvenes no se sienten identificados, y sacamos el Enrédate sin machismo, que es el programa estrella que tiene el área de igualdad para combatir la violencia de género. Y mi pregunta fue, ¿adaptaste el programa a lo que nos decían los estudios? Callada por respuesta. Entonces, claro, si te está diciendo que tienes que dar formación en edades más tempranas, porque cuando estamos llegando, estamos dando formación en segundo de bachillerato, o en primero de bachillerato, o en cuarto de la ESO. Pero dar formación al final significa contratar a más personal, tener muchos más gastos, con lo cual... Es un incremento, pero si tú das formación en esas edades, y tenemos estudios que nos están diciendo que los jóvenes consumen porno a los 8 años, ya cuando tú le vas a dar la formación sobre relaciones saludables, ellos ya tienen en su cabeza que los saludables son lo que ven en el porno. Claro, pero ahí tenemos que tener formación para todo el funcionariado, para acabar con la violencia de la que yo te estoy hablando, institucional hacia las mujeres, y dar un giro, ¿vale? Y que al final no se nos revictimice y se nos trate como si fuéramos nosotras las que tenemos un problema. El problema lo tiene el hombre que agrede, que viola, ¿verdad? Y también tenemos ahí una formación hacia el profesorado y hacia el sistema educativo, que es quien entra en todas las casas, ¿no? Realmente. Entonces, a mí todas esas campañas de prevención, y perdona, pero me acabo de acordar de lo que hizo la directora general de Juventud, ¿no? Del perreo feminista. Tenemos unas necesidades, pero tan importantes en este momento. Además, después, las mujeres que entran, por ejemplo, después dentro de la protección, ¿qué solución tienen para buscar después un recurso de independencia económica? Porque yo recuerdo de hablar en el anterior mandato, ¿no? Sobre este tema, y la mayoría de las veces no encuentran una solución, o tienen el destino de irse hacia el sector limpieza o el sector cuidado. Y yo recuerdo de proponer, vamos a trabajar, vamos a ver cómo a través de la economía circular, de los recursos que tenemos en la isla de Tenerife, podemos buscar unas salidas económicas que sean reales para las mujeres, ¿no? Pero esto de la igualdad, aprovecho ustedes, Priscila, tú estuviste responsable del área en el anterior gobierno. María José, fuiste consejera, bueno, tú estás implicada, Magali, también en el deporte, donde ves claramente las desigualdades de la mujer en el deporte. Desde las instituciones se toma de verdad en serio todo esto, porque tú lo has mencionado, bueno, y son 8 meses de gobierno, no un año, ¿no? Exactamente 8 meses. Eso se plasma en los presupuestos, porque queda muy bien salir en la pancarta adelante, queda muy bien si en una campaña institucional de un vídeo donde dice soy yo, pero si después no visibiliza. Las propuestas se hacen con partidas económicas. Claro, si tú no tienes dinero en la partida, si tú no tienes dinero en la partida económica que te permita sacar un programa, que te permita hacer una actividad, o que te permita hacer un recurso, abrir un recurso para mujeres, tiene un dinero. Y si tú no tienes esa partida, por mucho que te digan yo voy a hacerla porque yo lo digo, aquí todo el mundo es igualitario, no. La igualdad se controla desde todas las áreas. A mí, en el deporte, ¿cuántas asociaciones deportivas de mujeres, cuántos proyectos para el deporte en la mujer venían directamente a presentármelo a mí? En la cultura, ayer hablaba con Felicidad Batista. No vengas a mí, es el propio área de deporte quien tiene que tener asumida, que tiene que tener una partida especial, porque tiene que tener esa perspectiva y tener en cuenta que no es lo mismo las mujeres en el deporte que los hombres en el deporte, y hay que hacer acciones positivas. Y no podemos tener las empresas públicas, que fue algo que pasó en el anterior mandato, de transporte público, con anuncios publicitarios de mujeres en ropa interior. Porque yo recuerdo como desde Tixa me llegaba, oye, María José, que tenemos en las paradas de las guaguas carteles con mujeres en ropa de interior, y como me llegó del tranvía todo rotulado por parte de jóvenes que se sentían violentadas, ¿no? Que estás en la parada esperando, te llega el tranvía con las chicas en ropa interior. Campaña de ropa interior, ¿no? Era un anuncio, o sea, se cobraba, se había permitido que las empresas de transporte público cobrasen para llevar
chicas en ropa interior puestas o estuviesen Una marca, claro, pero el tema de sentirte violentada, o sea, tú estás en la parada de la huevo, que me contaba una chica y tenía al lado un viejo verde, que cuando llegó miró a aquellas y la miró a ella, ¿no? Claro, sí, no, y te miran, ¿no? Y te imaginan, ¿no? ¿Sabes? Esa mirada, que ahora tiene un nombre, no me acuerdo cómo es, cuando sabes que te están desnudando, ¿no? Entonces, vamos a ver, no podemos participar para llegar a la igualdad, tenemos que partir de las desigualdades, porque yo entiendo que la igualdad no es que tengamos todos los mismos derechos, sino que tengamos más derechos las mujeres en aquellas partes en las cuales necesitamos recuperar, ¿no? Sabes que podamos alcanzar y que no sé si me estoy explicando, porque estaba intentando pensar en un claro, si ejemplo, no partimos de la misma línea de salida, no puedes decir vamos a llegar los dos al mismo tiempo, porque tú sales desde el kilómetro 50 y yo salgo desde el kilómetro 0. Hay realidades. Entonces necesitas totalmente impulsarme diferentes. A mí para que yo salga desde el 50 como sales tú. O quitar obstáculos, ¿no? Y quitar obstáculos, porque nosotros del salimos del cero, pero con un montón de vallas. Si fuera una carrera y carga. O la baja yo por... no lo veo tan drástico como ustedes. ¿Será que yo vivo en un mundo yuppie, el referente a las mujeres? Yo sé que hay obstáculos, que tenemos un montón que avanzar, nos queda un montón de camino, pero tampoco lo veo como que somos la peste, entre comillas, ¿no? No, pero tampoco. Se han dado muchísimos avances y estamos en el camino, pero sí que es verdad que no podemos bajar la guardia, porque desde que bajemos la guardia van a venir a los que tienen los privilegios, no los quieren dejar. Claro, pero al final quien tiene la sartén por el mango siguen siendo las instituciones, que son los que se tienen que más involucrar que realmente los demás. Y los gestos. Yo voy también pronto a los gestos. Y la semana pasada se celebró el último pleno en el Cabildo, creo, antes del 8M. El 8M es pasado mañana. Desde la Corporación Insular, teniendo en cuenta que es la primera vez que una mujer la preside, bueno, teníamos a la Virgen de Candelaria, que también es presidenta del Cabildo, honorífica. Pero ahora sí, en carne y hueso, la presidenta. ¿Qué se está haciendo? ¿Qué se está impulsando? Lo primero que la Virgen de Candelaria es ¿qué? Presidenta honorífica. Fue nombrada presidenta honorífica hace, creo que fue en el 2018, 2017. Sí, por ahí 17, 18. Lo primero que pasó es algo que nunca había pasado y es que no hubo una moción institucional del 8 de marzo. Entonces, como no se propuso ninguna moción institucional del 8 de marzo... Entonces, ¿no se va a hacer? No se acordó. Eso no había pasado. Yo recuerdo muchísimos 8 de marzo y 25N, María José y yo hasta las tantas de la noche negociando esas mociones porque... Y se leía un manifiesto. Y sacábamos una institucional y después yo les presentaba otra. Y ella me presentaba otra. Aparte de la institucional, porque decía, bueno, esta está muy bien, esta es un acuerdo institucional, pero ahora vamos a ver por dónde necesitamos. Pero es la imagen. Entonces, por eso yo estoy diciendo que a veces el tener una mujer presidenta no garantiza que este tipo de actos. El día 8 es pasado mañana y yo no tengo constancia de que se vaya a leer el manifiesto. A lo mejor leemos, a lo mejor te aviso, las cosas no se hacen así porque además que María José Castado cuando se acordaba un texto se repartían unos cachos para que todo el mundo leyese y se hace con tiempo. Que llegue el día 8 y se lea y a nosotros no nos avisen, pues tampoco me extrañaría, porque como a nosotros no nos avisan de muchas cosas, pues tampoco me extrañaría. Esas referencias hay que practicarlas con el ejemplo. Tú no puedes decir que estás practicando políticas de igualdad, no, es que subí el presupuesto, no. Pero tú ves, los presupuestos se ven cuando tú coges los números y ves, dices, si yo aquí tenía 1 millón y ahora tengo medio, no ha subido. Pero ¿sabes lo que pasa? Que el ejemplo, para mí es como, aparte de esa parte que tú dices de imagen, que después a la población, a la ciudadanía le da exactamente igual, que estés tú, que esté la otra, que esté yo, que, ¿sabes? Porque les da igual. Estoy pensando, ¿no? En todas las situaciones que estamos viviendo cada día que las mujeres se encuentran de injusticia. Tú sabes que el otro día estaba escuchando unos podcasts en el cual las denuncias de las madres cuando creen que su niña o su niño puede estar sufriendo abusos sexuales por el progenitor, en el 90% creo que era de los casos, no se les atiende como se les tendría que atender, ¿vale? Es diferente que viniese de que fuese de un monitor o de, ¿sabes?, de una actividad o de un entorno, ¿no? Pero de alguna gente. rasero en todo eso. Sí,
Porque tú estás comentando eso y a mí me viene a la cabeza el jugador el Dani Alves, lleva 1 año y pico en prisión, merecido. Sí. Bueno, y lo ha dicho la justicia también, por esa agresión sexual en una discoteca. Pero es que recientemente hemos visto la agresión de 2 individuos influencers, los petacetas, a menores grabados, y esas personas están en la calle con una, ¿cómo se llama? Esto... ¿Arresto domiciliario? No, que arresto, no. Esto que tienes que comparecer en libertad vigilada o algo de esto. ¿Cómo es posible, no? O sea, uno, porque tiene que sentar precedentes, porque hay que dar el castigo, porque es merecido, y los otros 2 en la calle. Y tantos. Después tú dices que la mujer no denuncia. ¿Cómo va a denunciar? Si tú ves este doble rasero y este miedo a que decir otra vez a pasar por lo mismo en la oficina, y se te otra vez llevar a mi hija que porque la sentencia de Alves la lees y bueno, es espectacular, ¿no? Espectacular que por fin se tengan cuenta que tú bailes con un señor en una discoteca no quiere decir que le estés diciendo que vas a tener relaciones con él, o que tú te vayas, como decía el Bermú, que si las mujeres iban con él a su casa ya sabían a lo que iban. No, ¿sabes? Yo puedo ir a tu casa y cambiar, puedo ir pensando en tener una relación y puedo cambiar de opinión, igual que él también lo podría hacer, ¿sabes? O puedo decidir en un momento determinado hasta aquí llegué, o no me gusta tu práctica violenta, como defendía, por ejemplo, el Carlos Bermú, ¿no? Decía que a él le gustaba el sexo violento, pero que era consentido. Yo es que creo que la violencia dentro del sexo no es sexo, no es sexualidad, ¿vale? Es violencia. Uh-huh. Entonces, tenemos todas esas problemáticas que están aquí siendo palpables y que, bueno, y que tenemos que agradecer, aprovechando que viene el 8M, que mujeres como la selección española femenina de fútbol hayan tenido el coraje, como Jennifer Hermoso, ¿no? de presentar denuncia, porque está claro que ha habido un cambio. Cristina Fallarás lleva meses denunciando en su cuenta de Instagram. Se la cerraron. Historias, además yo he visto historias de mujeres que conozco que muchas veces lo han utilizado como una manera de reparación, aunque sea desde el anonimato, ¿vale? Y que se las ha cerrado esa cuenta. Entonces, yo creo que nos queda mucho por hacer, ¿eh? Muchísimo. Porque al final yo creo que volvemos a lo mismo, ¿no? Al final la misma mujer no se cree muchas cosas de las que dicen ella. Sí, pero no nos podemos siempre estar culpabilizando a nosotras de la misma mujer, porque eso también es una de las trampas del patriarcado. Es cierto que siempre hay, dentro del opresor, hay colaboradoras, ¿no? No, yo creo que al final es una frase de... Yo creo más en cómo está... A ver, de Estrabateana, cómo nos hayan criado, ¿no? Y la evolución que puedas tener tú como persona también a semejantes temas, ¿no? Yo lo que veo, ¿no? Yo sé que hay mucha gente que reivindica y que quiere y que ayuda y que gestiona, pero también es verdad que conozco a mucha gente que se dice, pues, por algo sería, las clásicas palabras o frases que tenemos siempre, ¿no? Y después está, pues bueno, la que te puede decir, pues bueno, sí, a lo mejor de esta forma, pues... Pero yo creo que al final... Nos vamos siempre a los extremos, nunca tenemos un campo medio. La cosa es no juzgar, no juzgar, estamos claro, todo el día juzgando y lo oyes, ¿no? Tú y encasillando a la gente. Te presentas una situación de violencia y muchas veces dices tú, no denuncio porque el supuesto que me va a costar es no denunciar. Yo siempre recuerdo, y siempre que estoy en la radio lo recuerdo, que los servicios de atención a la mujer que tiene a disposición el Cabildo de Tenerife no es necesario la denuncia para ser tratada. ¿Por qué? Porque lo que pretenden esos servicios es llegar a las víctimas y ayudarlas. La denuncia vendrá o no vendrá, y hay un sistema, y está establecido aquí. Se ayuda independientemente que se presente denuncia o no se presente denuncia. Otra cosa está en que hay que formar a las personas que atienden a esa mujer para evitar esa violencia institucional. Que nosotros que fuimos a la jornada, te empiezas a recapacitar y dices, es que una víctima sufre otra vez y otra vez y otra vez, y eso hay que cambiarlo. Claro. Sí, y hay que cambiarlo paso a paso. Y es verdad que cuando lo analizas desde arriba y empiezas a ver el foco del problema, dices tú, hay un problema muy grande, pero muchas veces cuando dices, es que sacas a las víctimas, claro, tú sacas a las víctimas porque el recurso lo que pretende es salvarle la vida.
Entonces la sacas a ella, que Es no muy deberías primordial, sacarlas a sí, ella, sí, sí. pero es que corre peligro su vida. Es igual Entonces, cuando los niños están acosados en un colegio, saca siempre al niño que realmente no es el que sí, tendría claro, que sacar. pero vuelves otra vez a revictimizar y le haces un cambio. Hay mujeres que prefieren quedarse en su casa aguantando al maltratador hasta que llega a ser la situación insostenible, que el tener que desplazarse con sus hijas y con sus hijos, con sus animales, porque no tenemos recursos para mujeres que sean atendidas con los animales. Y después otra cosa, es verdad que tenemos en los servicios insulares del Cabildo pues unos equipazos ahí en el CIAN, ¿no? Pero equipazos que también son maltratados. Entonces esos equipos de mujeres vienen denunciando desde hace mucho tiempo una necesidad de suplir de carencias en la conciliación salarial, en las infraestructuras que no han sido atendidas. A mí habían partes del convenio que podía entender, pero habían partes del convenio de las reivindicaciones de las trabajadoras que yo no compartía. Y no compartía. Hay una que decía, no, es que hay que conciliar. Sí, pero tú estás prestando un servicio esencial, a mi manera de ver. Y si tú no puedes pedir a la mujer que venga solamente en horario de oficina, de 9 a 2 para que tú concilies. Entonces habrá que tener turnos de tarde también. Sí. Y habrá que tener días que había falta de recursos. Claro que hace falta Pero más claro que recursos. ellas tenían que haber horarios de tarde. Lo que no puede ser es que por la tarde esté sola la psicóloga para coger el teléfono, para abrir a la puerta y para atender a la persona que viene de urgencia y atender a la persona que tiene citada. O sea, lo que tú no puedes es tener una infradotación de todo. Porque entonces al final tampoco estás atendiendo a la mujer que viene, sino le estás haciendo el paripé de que la vas a atender porque tienes una trabajadora sobreestresada, ¿vale? Que está cualificada para una determinada atención, pero que está haciendo un montón de labores pero había que no son las de ella. Pero lo que pedían era, Entonces, ellos lo que pedían era solo atención por la mañana, ¿no? Atención por la no, mañana sola, atención. No, Priscila, había eso no es así. Los proyectos, volvemos a lo mismo, los pero proyectos eso no que se es hacen, así. tanto de 8M como de cualquier otro día, no llevan a lo mismo. O sea, si no hay presupuesto no se gestiona nada. Claro, sí, pero después hay presupuestos y tú no ves los resultados tampoco. Pero si no hay resultados ¿vale? es porque no se llevan a cabo. Y sí se llevan a cabo, pero hay que ver de qué manera se llevan a cabo. Hay que estar de forma continua en revisión de lo que se está haciendo. Cosas por justificar, de decir, pero vamos yo a creo que gastar somos, dinero. Ahora, por ejemplo, sí que se han habido así. avances, ya por fin se va a licitar la separación del tema y el CAE, que ahí estuvimos peleando y va por fin a salir ahora. Esos son, abres 2 recursos, separas 2 recursos para dar mayor atención. ¿Que habrían que abrir más CIAN? Claro que habría que abrir más CIAN. ¿Por qué? Porque no atendemos a demasiadas mujeres para los recursos que hay. Y eso se hace modificando y claro. Y hay que hacer más campañas para concienciar que el problema lo tienen los hombres, que son los que agreden. ¿Sabes? Y los que están saltándose y los que están cometiendo delitos, ¿no? ¿Sabes lo que te quiero decir, no? Porque ahí estamos siempre poniendo el foco, que está bien que a nosotras tengamos unos apoyos y que esos apoyos hay que revisarlos, porque como tú misma decías, en esa jornada salió a la luz ese tipo de violencias. Cuando una hermana dice, acaban de asesinar a mi hermana y yo no puedo gestionar ese duelo, no puedo hacer el duelo, porque todo lo que se viene encima es... me supera. Eso es otra violencia del sistema. Hasta el cerrar una cuenta bancaria. Claro. Hasta el que, porque tu hermana está fallecida, el tutor legal es él. Está asesinada. Está asesinada. Sí. El asesino es quien tiene la custodia de los niños y para cualquier cambio de colegio, cualquier cosa, es que es duro. Yo ese testimonio, yo lo miraba y decía, es duro. Pero ¿y quién es el culpable? El sistema es lo que estamos hablando, es institucional, porque el sistema no nos dice, bueno, venga, son iguales. No, vamos a ver qué dificultades tienen las mujeres. Pero puede ser igual tanto para el hombre como para la mujer en este caso. A lo mejor hay una mujer también que es sinvergüenza y hace Tú perdona, lo mismo, pero ¿no? la violencia machista es violencia machista. Y no puede ser una violencia de género. Las leyes están hechas precisamente porque son a nosotras a quienes se nos asesina, porque el tanto por ciento de mujeres asesinadas nunca se ha igualado ni se va a igualar por hombres asesinados. Igualarse por su... Vamos, está claro. Pero vamos, que yo también a veces creo que tanto sirve para una cosa como para otra. O sea, un hombre también puede tener maltrato y ser acosado y puede tener un montón de cosas.
Es verdad que por la fuerza ahora, es diferente. por pero ahora por ahora por ahora vamos a intentar que dejen de ser agresores, ¿vale? Que no todos lo son, por supuesto, si no, no podríamos tener ni amigos ni llevarnos bien con nuestros familiares. Una ni parte nada, lo que pasa pero que, hay una gran como parte. siempre, pero los granos sí, negros siempre claro, llaman más la atención. Efectivamente. Que llegamos al final, que se acaba el tiempo de la tertulia. Magali, muchas gracias por estar aquí. Gracias por invitarme. María José Belda, como gracias, siempre. encantada. Gracias, y Priscila. Y nada, bueno, y animar a todo el mundo a la manifestación el viernes. El viernes, ¿qué parte de? Plaza Weiler. Plaza Weiler a las 7, 6:30. 6:30. Bueno, pues a las 6:30 en el entorno de la Plaza Weiler, que ya partirá. En este punto hacemos la desconexión regional. Gracias a todas las personas que nos han elegido y nos han acompañado. Escuchamos un poquito de Publi, información nacional y continuamos. Para personas inquietas, Capital Radio. Porque somos corredores de seguros, creemos firmemente que es mejor cuando va acompañado de nuestros servicios. Segurosa cuenta con profesionales que aportan transparencia y profesionalidad. Diseñamos nuestros productos de manera personalizada buscando la seguridad y satisfacción de nuestros clientes. Segurosa trabaja con las principales aseguradoras. Para más información nos puede llamar al 922 24 6408, por WhatsApp al 688 982 922 y en segurosa.com. Son las 12 del mediodía, las 11 en Canarias. Capital Radio, servicios informativos. Buenos días. Nueva jornada de descensos en bolsa para Grifols, que retrocede cerca de un 12% hasta 6,85 euros por acción. El fondo bajista Gotham City ha vuelto a cargar contra la empresa y cuestiona el compromiso de la compañía con la transparencia, la integridad y la conducta ética, casi una semana después de presentar resultados y a la espera de la publicación de las cuentas auditadas por KPMG, cuyo plazo vence este viernes. Además, Moody's ha colocado su calificación en revisión para una posible rebaja. Cita la generación de flujo de caja libre más débil de lo que la agencia había proyectado. El gestor de Avante Asesores, Josep Prats, destaca el alto endeudamiento de la compañía. El problema para mí es que las cuentas, estando bien, muestran que esta compañía, pues hoy por hoy no gana dinero. Esta es la realidad. Entonces, el beneficio obtenido es prácticamente cero este año y la gran cuestión de esta empresa es que tiene 10.000 millones de deuda, que según como la cuentes pueden ser 9.000 o 11.000, pero es igual. La cuestión es que va a tener que pagar 500 millones de intereses cuando tiene un beneficio operativo que apenas supera esta cantidad. Por tanto, o una de dos, o alguien explica claramente cómo van a incrementar muy notablemente el beneficio operativo, o alguien explica muy claramente cómo van a reducir la deuda. Y esta mañana Indra ha presentado el nuevo plan estratégico de la compañía 2024-2026, en el que prevé enfocarse en el sector de la defensa y el espacio, crear una nueva sociedad dedicada a la industria aeroespacial y dar entrada a socios a su división Minsait. Su consejero delegado, José Vicente de los Mozos, explica los planes para crecer en el exterior. Esta internacionalización se apoyará en una estrategia de rotación de la cartera y en la expansión de nuestro ecosistema a través de alianzas clave. Todas las adquisiciones serán precisas para los accionistas y nuestra atención se va a centrar en la defensa y el aeroespacial, como ya hemos explicado. Indra contempla destinar el 75% de la inversión en adquisiciones a las divisiones de defensa y aeroespacial. Planea aumentar sus ingresos de los 4.300 millones de 2023 a 6.000 en 2026 e incrementar su EBITDA dentro de 2 años un 12%. El negocio espacial será clave en la nueva sociedad centrada en desarrollar las capacidades de la compañía en el sector de los satélites. Y cambiamos de asunto. BBVA Research ha revisado 6 décimas al alza su previsión de crecimiento para este año hasta el 2,1% debido a la buena marcha del consumo de los hogares y de las exportaciones, mientras que rebaja medio punto la de 2025 hasta el 2%. Así lo ha explicado el responsable de análisis económico de BBVA Research, Rafael Domènech. En la previsión para este año también influye el abaratamiento de la energía y la posible bajada de los tipos de interés. El Producto Interior Bruto podría estar creciendo ligeramente por encima de las 6 décimas
de crecimiento trimestral. Esto elevado a tasa anual pues sería el equivalente a un 2,4, ¿no? Hay muchos indicadores que muestran esta aceleración de la actividad o una mejora progresiva de los mismos, por ejemplo, la afiliación a la seguridad social, pero también el gasto con tarjeta realizado por los extranjeros en España. Y en Alemania, el Instituto IFO ha reducido medio punto su previsión de crecimiento para este año al 0,2%. Sin embargo, para 2025 la aumenta en 2 décimas hasta el 1,5%. En su informe destaca que la contención de los consumidores, los elevados tipos de interés y las subidas de precios, las medidas de austeridad del Gobierno y la debilidad de la economía mundial están frenando la economía germana y la llevan a otra recesión invernal. Vamos a ver cómo siguen los mercados en tiempo real. Claves del mercado. Los índices europeos esperan ya la comparecencia de Jerome Powell, el presidente de la Reserva Federal, en el Congreso. Han comenzado la sesión muy planos, pero ahora se van animando, al menos el IBEX 35, que ya sube casi un punto porcentual, está en 10.216 puntos. El Eurostock avanza un 0,3% y el DAX está muy plano en 17.709 puntos. El IBEX 35 que sube, liderado por IAG, que se revaloriza cerca de un 5% después de que JP Morgan haya elevado su consejo y su precio objetivo. Endesa, Bankinter, Colonial. Para personas inquietas, Capital Radio. En tu comunidad de vecinos, la gestión administrativa y los servicios de mantenimiento necesitan estar en manos de profesionales colegiados. En Asesoría y Gestión AG damos servicio de administración de fincas, laboral, contable y fiscal. Nuestros clientes y 20 años de experiencia nos avalan. Consulta las bonificaciones durante los primeros meses. Llámanos al 922 32 60 21 o visítanos en www.asesoriagestionag.com. Dicen que si viajas solo llegarás antes, pero si lo haces bien acompañado, llegarás más lejos. Abrazar nuestras raíces nos ha hecho llegar hasta aquí. Alcanzar nuevas metas será posible gracias a ti. Caja 7, 60 años guiados por grandes valores. En la lucha por la igualdad todavía hay mucho por hacer. Es hora de unir fuerzas para seguir transformando el mundo. Por más mujeres presentes, fuertes y llenas de vida. Por más mujeres visibles y unidas por un mismo fin. 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer. Ayuntamiento de La Laguna. La Casa de las Imágenes en Candelaria, en Obispo Pérez Cáceres 17, en la calle peatonal que va a la Basílica. Tenemos más de 3.000 santos, vírgenes, rosarios y un sinfín de artículos religiosos. La Casa de las Imágenes, donde encontrará el santo de su devoción. Encuéntranos en nuestra web y en las redes sociales. La Casa de las Imágenes en Candelaria. Porque somos corredores de seguros, creemos firmemente que es mejor cuando va acompañado de nuestros servicios. Segurosa cuenta con profesionales que aportan transparencia y profesionalidad. Diseñamos nuestros productos de manera personalizada buscando la seguridad y satisfacción de nuestros clientes. Segurosa trabaja con las principales aseguradoras. Para más información nos puede llamar al 922 24 6408, por WhatsApp al 688 982 922 y en segurosa.com. ¿Estás pensando en acudir a abogados? ¿Necesitas respuestas? ¿Otra opinión? Si tienes un problema y piensas que tienes razón, en Bufete Inurria nos encargamos de pedirla. Bufete Inurria, artesanos del derecho. Visítanos en redes. Bufete Inurria. 922 21 88 97. Faicanes Tenerife, dígame. Perdone, tengo plagas en la empresa. Le preparamos un presupuesto sin compromiso. ¿Y son efectivos? Claro, en Faicanes Tenerife, empresa pionera en el control de plagas, eficacia y rapidez son nuestra garantía. Faicanes Tenerife, plagados de soluciones. La Orotava celebra el Día Internacional de la Mujer. Participa en los talleres, charlas, rutas, homenajes, mesas redondas, teatro, jornadas formativas, exposiciones, un amplio programa bajo el lema Voces en Femenino. Infórmate en la web laorotava.es y en redes sociales del Ayuntamiento. Organiza el Área de Política de Igualdad del Ayuntamiento de La Orotava. Viaje con nosotros si quiere gozar
Viaje con nosotros a mil lugar. Turiscom, la revista de viajes en la red, con análisis, entrevistas y reportajes. Turiscom.org te trae puntualmente las noticias del sector. Es un canal fiable de información única. Turiscom.org te mostrará los lugares más singulares de este planeta, con los mejores especialistas y profesionales del turismo que te llevarán por otras formas de viajar. Turiscom, la revista del turismo. Las energías limpias ya son el presente. J. Cabrera, empresa pionera en Canarias y África en instalaciones fotovoltaicas, y la multinacional Kringo te ofrecen soluciones globales para el ahorro energético. Equipamos tu casa con paneles solares. Por solo un vatio, €1 y con 10 años de garantía. Llámanos al 922 65 11 53. J. Cabrera. Empieza tu casa por el tejado. Para personas inquietas, Capital Radio. Continuamos en directo en la sintonía de la 10 Capital Radio. Y en este punto vamos a poner la atención en la prensa, en los medios de comunicación, en las noticias que trascienden, las que no son tanto, en las que son real y en las que no. Saludamos a nuestro invitado que se encuentra al otro lado del teléfono, es el presidente de la Asociación de la Prensa de Santa Cruz de Tenerife, Salvador García Llanos. Buenos días. Hola Tere, salud, muy buenos días. Muy buenos días, qué alegría escucharte, tener la posibilidad de conversar contigo ahora. Lo mismo digo, encantado. Salvador, ¿cómo estás viendo la actualidad política antes de meternos en materia? Bueno, yo estoy bastante alejado, tengo que decirte, ¿eh? No estoy tan encima como lo estaba antes. Sigo la actualidad, por supuesto, y creo estar al corriente de los acontecimientos. Veo una actualidad políticamente hablando muy convulsa. Pero por fortuna hay otros asuntos y hay otras materias que también forman parte de la actualidad a las que no se les concede demasiada importancia y que por fortuna en cualquier caso hablan de la dinámica social, hablan de la actividad, hablan de las iniciativas que desde distintos lugares se van promoviendo y que también suponen avances sociales y que representa desde luego una actividad que incluso desde el punto de vista mediático debería tener pues un poco más de proyección. Sobre esto te pregunto, Salvador, las noticias, los medios de comunicación, la prensa en general, ¿está siendo fiel al servicio de información, de servicio público, digamos, de interés público, de interés ciudadano a la ciudadanía? ¿O no, cada vez somos más voceros, cada vez somos más altavoces de los intereses de unos cuantos? Yo creo, Tere, que hay, digamos, opiniones para todos los gustos. Y en este sentido habrá gente que piense que sí y de otras personas se mostrarán mucho más escépticas e incluso más descreídas o más incrédulas con el papel mediático. Yo creo que la profesión no está bien, yo creo que hay demasiados condicionantes, hay demasiadas, digamos, circunstancias que van pues condicionando la propia actualidad, la propia publicación de información. Y además de ello hay que decir que se va tan deprisa la evolución, va tan deprisa el vértigo, que a veces nos cuesta mucho afrontar incluso innovaciones como las que ya están en boga, ¿no? Como ya puede ser, por ejemplo, la inteligencia artificial. En definitiva, yo creo que el momento no es nada bueno, que hay acontecimientos que ponen de relieve que el papel del periodismo se está devaluando, que hay, digamos, mayor, cada vez más, descrédito, merma la credibilidad en los papeles mediáticos o en el papel mediático y en el papel que corresponde a los medios de comunicación. Factores que van condicionando muchísimo el desarrollo de la profesión y, por supuesto, el producto que al final llega a los digitales, llega a las radios y llega a los periódicos. Creo que estamos ante un cúmulo de circunstancias no muy favorables precisamente. Y si a todo esto le añadimos la palabra censura, ¿qué panorama nos queda, Salvador? Hombre, no es una palabra que abunde
no afortunadamente. Una palabra, sí, que frecuente demasiado, ¿no? Pero existe, porque siempre hay intereses de parte y también empresariales que determinan la recomendación, la sugerencia de no publicar algunas de las cosas que llegan a las redacciones o llegan al conocimiento de los profesionales del periodismo. Pero es malo que haya censura. Un solo caso es revelador desde el punto de vista de lo que no debe ocurrir en periodismo a estas alturas de la vida, ¿no? Salvador, el mes de febrero vimos un caso de censura. No sé si tuviste contacto, el que se le practicó a Elsa López, Premio Canaria, de un artículo que había sido publicado, había llegado hasta las 40.000 visitas, y de repente se le dice o cambias algunas frases o tenemos que eliminarlo de la plataforma. Ella, por supuesto, se negó a cambiar nada porque las palabras usadas están todas en la RAE, y se le sacó. Y hace una semana pues veíamos como en directo una presentadora, la compañera Elena, hacía callar a Paco Monmares con esa frase que se ha convertido ya hasta en meme: órdenes de la dirección. Todo esto, ¿cómo se vive desde dentro, presidiendo la asociación que preside? Pues se vive con preocupación porque uno no cree, como dije antes, que estas cosas aún puedan ocurrir o suceder, ¿no? Con respecto al segundo de los casos, la Asociación de Periodistas de Tenerife ya se manifestó al respecto y concluyó que lo importante es la necesidad de que se reúnan los órganos de control y seguimiento de la propia entidad pública, del ente público Radio Televisión Canaria, ¿no? Esto no se está haciendo, por lo tanto, hablamos de producciones que están, digamos, sin control, por lo menos algún tipo de visa previa, que es lo que realmente importa e interesa hacer para mejor credibilidad y para lograr productos que sean bien aceptados y tengan muy buena aceptación en el universo mediático, ¿no? Y con respecto a lo de Elsa, creo que es una diferencia de interpretación que hace ella como autora del artículo y el director propietario del medio en el que lo publicó. Lo segundo, no nos hemos manifestado porque no hay, digamos, no quedó una constancia de su queja o algo similar que se nos hiciera llegar para nosotros adoptar algún tipo de pronunciamiento, ¿no? Uh-huh. En todo caso, quiero manifestar alguna reserva al respecto, yo no sé si luego a posteriori, una vez publicado el artículo, no es que rectificar a ella ni mucho menos, pero sí puede que haya tenido una tendencia a reconsiderar algunos de los contenidos. Digo nada más que tendencia. Entonces hicimos bien en esperar si eso se ha producido. Repito, No, ella no se ha producido. No, ella considera que lo que escribió, lo escribió. En una entrevista con ella me comentaba, bueno, yo escribí desde las tripas, como siempre lo hago, sí. Y bueno, esta vez no gustó porque hay otros poderes por encima, otros intereses que, bueno, intereses económicos, publicidad en el medio, y no quedó bien esto lo estoy diciendo yo, ella lo dijo más finamente con otras palabras. Sí. Habían otros intereses y bueno, entre esos intereses y mi aportación de opinión, pues ganaron los otros intereses. Bueno, en todo caso, acepto esa versión y ella es la autora, ella es la responsable y no parece en nuestros días campo abonado para que se produzcan esos hechos, ¿no? Pero no es que haya censura, ¿no? Eso o se publica o no se publica, y en todo caso le corresponde al medio dar alguna publicación, alguna explicación. Sí, pero este se publicó, ¿eh? Bueno, el medio decía que había palabras malsonantes o algo así y que no cumplían con su línea bueno, editorial. Esos son criterios, pero bueno. Efectivamente hay que tener en cuenta y respetar, no sé si hasta el punto de causar la no publicación, no sé si con suficiente peso y criterio como para que
editor. La no publicación, no, la eliminación, porque se publicó y llegó a tener hasta 40.000 visitas. Ya. Bueno, pues eso revela que la escritura de Elsa tiene mucho gancho. Sí, siempre la ha tenido, la verdad. Mucho reclamo. Y, hombre, es una lástima que eso pueda suceder. No sé las relaciones entre ella y el medio en el que publicaba, cómo siguen y cómo continúan después de lo ocurrido. No, continúan bien porque de hecho ella escribió otra opinión referida a Fernando, el fallecido recientemente, Fernando Delgado, compañero de los medios, y bueno, sí, la misma aceptación que todo lo que publica Elsa. Pues sí. Me satisface saberlo. Sí. En el otro caso, pues es el disgusto que se lleva la autora y la situación incómoda en la que se ven todos los involucrados, porque es una situación incómoda. Con respecto a lo acontecido en ese programa de Radio Televisión Canaria, hubo una comparecencia en el Parlamento, Salvador, y la administradora del ente, María Méndez, pues aseguró o se mostró con la intención de blindar la libertad de expresión en sus contratos con las productoras. ¿Esto es posible? Blindar la libertad de expresión. Bueno, este es un principio constitucional. Sí. Es verdad que cuando esa libertad se confunde o puede ser empleada con términos, vamos a decir, insultantes o falsos, como se está comprobando cada vez más a menudo, pues el medio tiene también libertad para tomar alguna determinación al respecto. Lo bueno sería, lo deseable sería que la publicación estuviera siempre bien avalada. Por eso es importante leer, ¿no? Antes de tomar la determinación al respecto, sobre todo si esa determinación tiene que ver con la supresión del texto, ¿no? Uh-huh. Pues, a ver, y bueno, y ya entramos en la Asociación de la Prensa. Si no estoy equivocada, creo que se preparan para nuevas elecciones. Efectivamente, sí. El día 18 será la asamblea y el sábado próximo termina el plazo para la presentación de candidaturas. ¿Y cómo queda en estas próximas candidaturas, posibles candidaturas, Salvador García Llano? Pues yo aguantaré hasta el último día de presentación para tomar una determinación. Mucho me temo que habrá que seguir. Que seguir, ¿no? O sea, que tendremos García Llanos para rato. Eso espero. Claro que sí, cuando la eficacia... Bueno, y una cosita antes de terminar, ¿y cómo va el Colegio de Periodistas? O sea, precisamente en la Asamblea, en la Junta General, informaremos sobre los últimos acontecimientos, que no son otros sino las de una, reclamación de documentación por parte de la Consejería. Tengo que decir que es una reclamación absolutamente normal como consecuencia de la documentación previa que se nos solicitó y que necesitamos acreditar especialmente para saber quiénes pueden tener o quiénes de hecho tienen derecho a ser colegiados, a colegiarse. Uh-huh. Y ahí hay alguna dificultad de interpretación o contradicción entre nosotros como promotores y la propia Consejería. Bueno. La Consejería está siendo muy estricta con la exigencia de título, completamente normal y consecuente. Uh-huh. Ya veremos cómo termina por ahora esta diferencia. Pues estaremos pendientes de todo esto, de esas elecciones a la Asociación de la Prensa de Santa Cruz de Tenerife y a todo lo que da de sí los medios de comunicación, tanto dentro como fuera de Canarias. Salvador García Llanos, un placer compartir contigo este tiempo de radio. Muchas gracias. Salud. Un abrazo, Salvador. Capital Radio. Pues como nos queda tiempo, conocemos algunas noticias. Llega desde el Cabildo de Tenerife. El Cabildo ruega precaución a la hora de transitar por las zonas afectadas por el incendio del pasado verano. La Corporación Insular se ruega precaución a la hora de transitar por las zonas afectadas del pasado verano debido al riesgo de caída de arbustos, piedras, movimientos de suelo y la presencia de agujeros en el suelo debido a los tocones quemados. Además, las recientes lluvias pueden provocar desprendimientos y deslizamientos de tierra y caída de pinos radiata, por lo que es necesario que la población extreme las
precaución. La consejera del Medio Natural, Sostenibilidad y Seguridad y Emergencia, Blanca Pérez, señala que hay que hacer un llamamiento a la prudencia cuando se transite por las zonas afectadas por el incendio que ya se encuentran abiertas al público, al tiempo que recuerda que no se debe acceder a las vías, pistas, senderos y carrileras, que se encuentran cerradas con barreras y vallas para la seguridad de los ciudadanos. Si están cerradas es precisamente porque hay riesgo y hay que evitar cualquier accidente. La Corporación Insular mantiene cerradas temporalmente las siguientes áreas recreativas y zonas de acampada, que son Olla de Abade en La Victoria, La Caldera, zona de acampada en La Orotava, La Laguneta Chica en Santa Úrsula, Las Calderetas en El Sausal y Los Frailes en Arafo. Para personas inquietas, Capital Radio. En tu comunidad de vecinos, la gestión administrativa y los servicios de mantenimiento necesitan estar en manos de profesionales colegiados. En Asesoría y Gestión AG damos servicio de administración de fincas, laboral, contable y fiscal. Nuestros clientes y 20 años de experiencia nos avalan. Consulta las bonificaciones durante los primeros meses. Llámanos al 922 32 60 21 o visítanos en www.asesoriagestionag.com. Dicen que si viajas solo llegarás antes, pero si lo haces bien acompañado, llegarás más lejos. Abrazar nuestras raíces nos ha hecho llegar hasta aquí. Alcanzar nuevas metas será posible gracias a ti. Caja 7. 60 años guiados por grandes valores. En la lucha por la igualdad todavía hay mucho por hacer. Es hora de unir fuerzas para seguir transformando el mundo. Por más mujeres presentes, fuertes y llenas de vida. Por más mujeres visibles y unidas por un mismo fin. 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer. Ayuntamiento de La Laguna. La Casa de las Imágenes en Candelaria, en Obispo Pérez Cáceres 17, en la calle peatonal que va a la Basílica. Tenemos más de 3.000 santos, vírgenes, rosarios y un sinfín de artículos religiosos. La Casa de las Imágenes, donde encontrará el santo de su devoción. Encuéntranos en nuestra web y en las redes sociales. La Casa de las Imágenes en Candelaria. Porque somos corredores de seguros, creemos firmemente que es mejor cuando va acompañado de nuestros servicios. Segurosa cuenta con profesionales que aportan transparencia y profesionalidad. Diseñamos nuestros productos de manera personalizada buscando la seguridad y satisfacción de nuestros clientes. Segurosa trabaja con las principales aseguradoras. Para más información nos puede llamar al 922 24 6408, por WhatsApp al 688 982 922 y en segurosa.com. ¿Estás pensando en acudir a abogados? ¿Necesitas respuestas? ¿Otra opinión? Si tienes un problema y piensas que tienes razón, en Bufete Inurria nos encargamos de pedirla. Bufete Inurria, artesanos del derecho. Visítanos en redes. Bufete Inurria. 922 21 88 97. Faicanes Tenerife, dígame. Perdone, tengo plagas en la empresa. Le preparamos un presupuesto sin compromiso. ¿Y son efectivos? Claro, en Faicanes Tenerife, empresa pionera en el control de plagas, eficacia y rapidez son nuestra garantía. Faicanes Tenerife, plagados de soluciones. La Orotava celebra el Día Internacional de la Mujer. Participa en los talleres, charlas, rutas, homenajes, mesas redondas, teatro, jornadas formativas, exposiciones, un amplio programa bajo el lema Voces en Femenino. Infórmate en la web laorotava.es y en redes sociales del Ayuntamiento. Organiza el Área de Política de Igualdad del Ayuntamiento de La Orotava. Viaje con nosotros si quiere gozar. Viaje con nosotros a mil lugar. Turiscom, la revista de viajes en la red, con análisis, entrevistas y reportajes. Turiscom.org te trae puntualmente las noticias del sector. Es un canal fiable de información única. Turiscom.org te mostrará los lugares más singulares de este planeta, con los mejores especialistas y profesionales del turismo que te llevarán por otras formas de viajar. Turiscom, la revista del turismo.
Para personas inquietas, Capital Radio. En directo 11 y 28 minutos de la mañana. Y bueno, vamos con nuestro invitado a pulsar un poco la actualidad política y no tan política, aunque todo es política, porque todo pasa por la política. El precio del pan es política, la harina se paga lo que se paga, la luz tal, al final el precio del pan es política. Y para hablar del pan y de lo que se tercie, saludamos a nuestro invitado, investigador y director del periódico digital La Laguna Ahora, Julio Torres. Buenos días. Buenos días, Tere, buenos días, audiencia. ¿Cómo estamos todos? Como los payasos como de la los payasos, ¿no? ¿Cómo están ustedes? ¿Cómo te encuentras, Julio? Pues bien, gracias a Dios, bien. Bien, ¿cómo está el tiempo? Mosqueadito, ¿por qué? No, lagunero, fresquito, ha llovido, se esperan más aguas, está lloviendo bien, no lo necesario, pero sí está lloviendo bien. Bien, tranquilito, ¿verdad? Mosqueadito, sí, por ver todas las guarradas que nos rodean. No es como lo que está ocurriendo no es para estar aplaudiendo como las morsas todo el día, ¿verdad? La verdad que las noticias que nos llegan, la información que llega está por encima de nuestras posibilidades de asumirla y de asimilarla. Son totalmente es que no son de recibo, es que hemos ido después de haber hecho una travesía tremenda con, pues no sé, desde la transición hasta ahora para ver el desbarajuste y el tú más, es que me resulta un insulto a la inteligencia. Yo no te puedo decir, Tere, tú has robado, y tú decirme, porque tú te llevaste no sé qué, Julio. Yo creo que entonces, ¿qué pasa? Que tú más somos todos iguales, no nos importa, una vergüenza y un insulto a la inteligencia. La verdad, ¿no? Que sí, que no me acostumbré a esto. La técnica esta de cuando tienes una crisis política de activar el ventilador puede funcionar en determinadas situaciones, pero no es válido en todo. La verdad es que ahora mismo ya está, ya no sirve, ya eso no funciona. No funciona porque es que no se puede decir porque usted está sentado en un asiento que está pagado con el dinero negro y eso de alguna forma activa o da por bueno que lo que ha hecho usted, pues no. Lo de las mascarillas me parece una cosa vergonzosa. Te decía el otro día, dije que seguro que Ábalos no se iba a dejar el acta de diputado porque el estar aforado era algo imprescindible para que no lo pudieran, pues hasta que no se pidiera un suplicatorio y tal, lo pudiesen imputar y tal. Y ahí se quedó. Evidentemente esto ayer lo ha reconocido, que su acta de diputado y el aforamiento le permite mejor defensa. Claro. Vamos que y lo dice como si lo acabara de descubrir, eso lo sabemos todos, que muchas de las opciones que llegan al Congreso, al Senado, es para aforar. Igual que dejar como no delito espérate un momentito porque estoy despistado. O sea, desaparecer del Código Penal que la malversación de fondos públicos no sea delito. Estamos locos. Que es un insulto, ¿entiendes? Es que no podemos aguantar más. Mira cómo funcionan los juzgados, no funcionan. No funcionan, están atorados. Mira cómo funciona tráfico, mira cómo funciona Hacienda. Oye, que tú debes un duro Hacienda a ver qué te pasa, a ver cuánto tardan en cogerte. Pero para los que los juzgados funcionen, ¿no? Porque lo que hacemos es pues enquilosar las causas, tal, de irlas dejando y tal, hasta que se pierden. Pues mira, por ejemplo, a Pujol. Los Pujol todavía no han sido juzgados. ¿Cuántos años lleva el asunto Pujol? Y no entrará mañana creo que se debate o se aprueba finalmente o no sé cómo, bueno, se aprueba en el Congreso antes de pasar al Senado la ley de amnistía, que ahí entraría también los delitos de Pujol. Sí, vamos a ver lo que aceptó el gobierno porque le ha aceptado todo lo que le han dicho. Vamos a ver dónde se termina, dónde acaba lo que decían que por ahí no, que esas líneas rojas. Vamos a ver cómo viene ahora
la ley de amnistía, yo me parece una vergüenza tremenda, porque tú puedes decir, oye, esto hay que arreglarlo, hay que acabar con todo el tema de las diferencias entre Cataluña y el resto del Estado, y aquello que pasó, pues vamos a hacer una amnistía y vamos a volver las aguas a su cauce, ¿no? Estos tíos están diciendo que lo vuelven a hacer, entonces, ¿cómo va a ser eso? Y que esta ley de amnistía ¿Cómo va a tampoco... debilitar el Estado de esa manera? Claro. Dime. No, que la ley de amnistía esta tampoco es del todo, desde mi punto de vista, tan clara, porque, por ejemplo, todos los policías que han sido denunciados por excederse en su trabajo, ya ellos han sido llamados a juicio, por lo tanto se quedarían fuera. O sea, no entrarían... No, vamos a ver, no, la amnistía entraría todo. Pero, siempre y cuando no hayan sido juzgados. Siempre y cuando no hayan entrado en juicio. Lo peor es que si has sido juzgado y te amnistían y si el delito se queda en nada, te vamos a tener que indemnizar. Claro. No te olvides. Hombre, a los 9. Ahora cobrarán. Claro, los 9 que han estado en la cárcel, que estuvieron en la cárcel 3 años, lo tienes que indemnizar. Habrá que indemnizarlos, ¿no? Por un delito que se supone no existió. Que no existió. Bueno, pues entonces, en blanco y en botella, ¿no? Una vergüenza. Bueno, cuéntame, ¿qué tienes por ahí? Nada, mira, te preguntaba eso, lo de la mascarilla, que ya hemos pasado así por encima de a ver en qué queda todo esto. Y las obras, Julio, ¿cómo van las obras esas del Padre Ancheta? Que yo no sé, ya el Padre Ancheta no está ahí ni se le espera, ¿no? ¿O sí se va a poner? No, el Padre Ancheta dicen que va a ir en una pseudo plazoleta que da acceso cuando esté puesta la dichosa rampa circulatoria esta, que eso un disparate, como una copa de un pino. Entonces ahí va a quedar como un medio rellano delante de la Facultad de Biológica, que es la que está entre la carretera de la Esperanza y la otra que va hacia el Coromoto, que ahí queda como una especie de un altiplano, y ahí dicen que van a poner el Padre Ancheta. De todas formas, a mí lo que me parece esto es un disparate. Vamos a ver, si ahora se va a llevar a cabo la variante de Guamasa o desde el campo de golf hasta la TF5 por Guajara, en la laguna, que es otro, quitan la autopista en un lado y ponerla en otra, que parte va tunelada y tal, que eso va a permitir que se pueda hacer tunelar o soterrar toda la autopista, la TF5, desde Guajara un poco más arriba hasta cerca de Guamasa. Pero claro, para hacer esas obras tienes que cargarte otra vez todos los túneles que existen ahora en el Padre Ancheta, la dichosa pasarela esa, que no se sabe cuántos millones de euros, cientos de millones de euros se van a enterrar en ella. Pero es que aquí se hacen las cosas sin proyección de futuro, pero no en futuro a 100 años, a 50, no, son cosas que en 12, 13 años, en 15 pueden ser inservibles. Luego, ¿por qué no pensamos en Tenerife? ¿Por qué en Gran Canaria están todas esas carreteras? ¿Por qué hay esa infraestructura y todo? Porque yo creo que lo que se ha hecho es racionalizar las inversiones, cosa que en Tenerife, pero vamos, de loco. Vamos a ver, las guaguas. Sí, esa es otra. El intercambiador de la laguna, sí. Sí, pero vamos, mira, yo tengo 67 años. Yo nací en 1957. Yo he visto las guaguas en la Concepción, en Doctor Olivera, donde están hoy todas las terrazas y tal, ahí era el intercambiador, ahí estaba todas las guaguas para Bajamar, para el Ortigal, para La Esperanza, para Santa Cruz Laguna, la directa, la indirecta, ahí estaba todo. De ahí pasaron, estoy hablando en 67 años lo que ha ocurrido, de una ciudad como La Laguna, la tercera de Canarias en habitantes y en importancia, y universitaria, episcopal y todo lo demás. De ahí la pasaron en los años 70, a principios de los años 70, la pasaron a la Avenida de la Trinidad. En la Avenida de la Trinidad pusieron todo lo que eran las guaguas de entre Santa Cruz y La Laguna, directas e indirectas, en lo que es en dirección hacia la calle Herradores, y al contrario a Bajamar, a Mercedes y tal. Bueno, de ahí pasaron luego a la Plaza de San Cristóbal. En la Plaza de San Cristóbal, lo que es el tanque de abajo, donde está la gasolinera y tal, en esa zona, estuvieron otra vez hasta los años 80 y tanto, 90.
y luego a finales de los años 90 pasaron a un intercambiador en los años 90, no hace 25 años, pasaron a un intercambiador que se hizo al lado del acceso del túnel que sale para salir de la laguna, que pasa por el polígono Padre Anchieta, que salva Sí, el antiguo intercambiador, correcto. El que está arriba, ¿no? Correcto. Ahí hacen San otro Benito, intercambiador, pero correcto, a lo bestia. Bueno, no San Benito, porque no, más arriba, ¿verdad? No se podía llamar, sí, en el desvío San Benito, ese. Se hace ese intercambiador y tal. Bueno, ese intercambiador de repente aparece que se va a hacer otro nuevo. Y el otro nuevo resulta que se hace en un solar que hace esquina. Una vez terminado la zona deportiva, toda la zona deportiva de la Universidad de La Laguna, la zona central, donde está el campo, campo, las pistas de atletismo, en la cancha cubierta, las pistas de pádel. Resulta que pierde pistas de pádel y tal, porque ahí, en esa esquina inmunda, aparece que se va a hacer un intercambiador en un sitio donde no hay espacio real para hacerlo decentemente, si lo tienes que hacer pues vertical y bueno, y que no hay espacio. De hecho, el sitio era tan malo, ahora sí me gustaría saber de quién era propiedad aquel trozo de terreno, porque además para mí era una zona de reserva que tenía que estar previsto, reserva para ampliación de la zona deportiva de la Universidad de La Laguna, y nunca para meter ahí un intercambiador. Sitio había otro. De hecho, se hizo tan mal y tan chapuceramente que los distintas vías que se han tenido que ir haciendo, terceros y cuartos carriles, para el acceso de las guaguas que vienen por la autopista, para poder acceder y no molestar al paso del resto de la movilidad del Padre Anchieta. Pues han tenido que hacer, hasta hace muy poco, pero yo creo que todavía está en obra, una tercera vía. Ahora la tienes que cambiar, vas a cerrar el intercambiador y vas a estar 1 año y pico haciendo obras. Pero si ese sitio, por mucho que hagas, es una basura, es una chapucería, no se le puede estar poniendo más remiendo. Yo es que no sé qué hace el Cabildo de Tenerife, que es el que tiene la competencia de carreteras y de movilidad. Me parece que ese intercambiador lo que tendría que hacer es ponerlo en otro lado. Todo el tema de la rotonda y tal, con esta peatonal, yo no sé a quién se le ocurrió. Eso va a ser totalmente inservible. Y yo no soy ningún iluminado, pero que lo que no se puede hacer es enterrar ese dinero. Luego, si se va a soterrar, como bien dije antes, la autopista Santa Cruz, la parte de Santa Cruz a Los Rodeos, o pasado Los Rodeos, desde la Chumbera a Guamasa, si se va a soterrar, y eso es verdad, ese canto de sirena que llevan ahí, ¿para qué vas a gastarte dinero en el intercambiador y vas a hacer esa pasarela si luego eso se va a convertir todo en una avenida? Porque si estás hablando de soterrar y tal, tendrá que ser en los próximos 10 años, no en los próximos 50. ¿Para qué coño te gastas perdona por la palabra, pero ¿para qué te gastas este dinero ahora? Pero ¿por qué no tomas el pelo? ¿A qué empresas le estás dando tú esas obras inservibles y que no tienen futuro ninguno? O me estás engañando y me estás haciendo ahora, quitándome la autopista de aquí, que no me la vas a quitar, sino vas a hacerme, en vez de ensanchar, porque no puede, desdoblar más la autopista cuando pasa por la laguna, ¿qué hace? Me hace a 500 metros, 600 metros del Padre Anchieta, me haces otra vía para que la autopista siga funcionando, para que sigan metiendo los miles y miles y cientos de miles de coches que hay turísticos. O sea, para seguir atorando el tema. Y la laguna tiene que ser solidaria con Santa Cruz y con los municipios del norte. ¿Y quién coño es solidario con la laguna? Ya está bien, hombre, que ya está bien. Es que es un desastre. Es que es inmunda la estación esa que se hizo, ese intercambiador, no tiene un pase. Que la laguna no es un pueblito de 20.000 habitantes, ni de 15.000. Amigo, que la laguna tiene casi 170.000 habitantes. Luego cogieron la avenida de Ángel Guimerá, que es la que va justo entre la universidad y el intercambiador, escuela de aparejadores y tal, y metieron la doble catenaria y doble vía del tranvía. ¿Por qué no lo soterraron por qué no soterraron el tranvía en vez de hacer chapucería antes de la Cruz de Piedra hasta la Avenida de la Trinidad? ¿Por qué no entró soterrado? Claro, como siguió soterrado hasta... Como un metro.
¿Por qué no se hizo eso? Ahora quieres pasar las guaguas provisionalmente al campus de la universidad. Sí, pero ya la universidad dijo que no. La universidad dijo que no. ¿Qué va a decir? Claro, ¿cómo que va a decir, Tere? Pero es que tendrías que abrir las puertas, porque además tendrías que usar todo Delgado Barreto, porque el acceso que pudiesen tener esas guaguas al acceso a Ángel Guimerá para poder tomar la autopista de nuevo a través de la avenida Lora Tamayo, que es donde está la Universidad Laboral, no la puede, tiene cerrado el paso por la doble vía del tranvía. Tendrías que hacer todo por Delgado Barreto, bajar y subir las guaguas por allí y que luego fueran a la Cruz de Piedra y pasaran directamente por Lora Tamayo a tomar la autopista norte o sur, con dirección norte o sur. De verdad que es de loco. ¿Por qué no se plantearon antes de crear la pasarela esa inservible, porque va a ser inservible, todo lo que había que hacer? ¿Por qué no ampliaron o se les hubiese encendido la luz de poner el intercambiador en otro lugar y desaparecerlo de ahí? Ahora, ¿qué le vas a hacer? Le quitas a la universidad el campus para poner las guaguas y después le quitas las zonas deportivas para ampliar el intercambiador. Pero ¿hasta dónde vamos a seguir abusando? No, y eso significa un retroceso también en lo que son las actividades universitarias y en el estudio, porque estamos hablando de facultades y inseguridad para los propios, para el alumnado. Y además, ¿por qué? Ahí aparte que es la universidad, yo no sé cómo... Claro, todo lo que se ha hecho, pero vamos, es que llevan desde los años 70 y que no se ha cambiado. Los últimos 50 años han sido vergonzosos. Ya desde coger y poner el polígono Padre Anchieta en la avenida de la Trinidad hacia el cementerio y hacia la zona norte, en ese espacio entre la autopista, el cementerio, la calle San Juan, todo meter ahí la primera fase del polígono Padre Anchieta, cuando eso tenía que haber sido la zona de reserva universitaria natural. Es que no se han hecho sino atropelías contra la laguna, una y otra, y siempre el dichoso cabildo. Ya está bien, hombre, ya está bien. El segundo ayuntamiento de Santa Cruz, que se dejen de ponernos el pie en el cuello ya, de una vez por todas. Oye, pero que no dan una derecha, Tere. Mira, me surgen dudas. Primero, la pasarela esa, ¿qué utilidad tiene y para qué? ¿Hacia dónde? Porque uno cuando dice, oye, hay una pasarela, pero te lleva a un sitio por el que te apetece ir, o te lleva a un sitio en el que hay algo que no está al otro lado, o no sé, una oferta, algo, esa pasarela, ¿qué sentido tiene? ¿Para qué? Vamos a ver, nace la pasarela porque en la rotonda del Padre Anchieta, pues hay una serie de pasos de peatones. Y como la universidad se puso lejos de haber crecido por donde tenía que crecer naturalmente, metieron el polígono Padre Anchieta y le tuvieron que hacer crecer hacia la zona de Geneto, Carretera de la Esperanza y la zona de lo que era el Rancho Grande, pues ¿qué ocurre? Hay una serie de facultades, biológicas, matemáticas, el Instituto de Estudios Naturales, el CSI, hay varias, la escuela de agrícola. Entonces, ¿qué ocurre? Que ahí toda esa gente que está en esas facultades tendría que cruzar, pues cruzan el Padre Anchieta y paran el tráfico porque tienen el derecho, son pasos de peatones, que se está parando el tráfico y está intercediendo y está entorpeciendo a la gente que viene por la autopista dirección Santa Cruz, porque una de las vías se queda pues en horas punta, se queda tal. Entonces, ¿qué hay que hacer? No es coger ya hacer tunelar la autopista y proceder a lo que hay que hacer. No, vamos a hacer una pasarela aérea para que los estudiantes crucen por ahí y tener el Padre Anchieta libre de que sea mucho más fluido el tráfico. Y esa es la razón de la pasarela. Pero es una pasarela peatonal, ¿no? Peatonal, sí. Lo que puedes cruzar a pie en 100 metros, tienes que hacer casi 400. Claro, pero eso te iba a decir, además, si la gente coge el tranvía para ir de una parada a otra, ¿vas a caminar eso? Pero ya no solo eso, sino que es incomodísima. Subirte ahí arriba, es que de verdad, mira, ya existió una pasarela porque tuvieron la feliz idea
porque les ocurría que la gente iba caminando y en lo que es la rotonda de Alcampo con el puente de las Chumberas y Sí. tal, bueno, que aquello era también separaba y tal, y pusieron una pasarela entre la parada de la guagua y el campus de Guajara. Esa pasarela tuvo un montón de problemas, incluso Es que era insegura, era de muy agresiones, insegura. Sí. sí, agresiones sexuales, asaltos, tal, total, que esa pasarela hubo que quitarla. Anteriormente se hizo una pasarela a la altura de donde está hoy el dichoso intercambiador y la otra parte de la entrada de la carretera de Geneto para que cruzaran los alumnos y alumnas o alumnas en ese momento del Colegio Las Dominicas. También hubo que quitarla. Si ya lo de las pasarelas es un fracaso, pero es que yo es que no lo entiendo. Y esto no, vamos, igual no lo veo yo, A ver, por la que tengo. y Pero esto que es un fracaso está cantado. Además, si me estás hablando que vas a hacer, que vas a canalizar, que vas a soterrar la autopista, que vas a dar, ¿para qué quieres eso? Si después, dentro de 10 años, el Padre Anchieta ya es toda una avenida, porque la idea es hacer soterrada la autopista, y entonces en la parte alta, lo que existe hoy como autopista, todo una rambla central con carriles a los lados, y entonces una es la laguna, toda la parte de Coromoto, Camino a la Villa y todo esto, San Lázaro, lo unes con la parte de San Benito y tal, porque la autopista en la actualidad es una cicatriz que evita, te corta y no te deja crecer a la ciudad uniformemente. Y entonces, si me estás diciendo eso, ¿para qué hacer la pasarela? ¿Por qué no te metes ya ese dinero en otras cosas y te dejas de inventar? Y no me vienes a engañar, no me vienes a echarme polvo en los ojos. O me estás mintiendo que vas a soterrar, o sabes que estás tirando el dinero con la pasarela. Blanco y en botella. Desde luego. Y la otra cuestión, ¿y el intercambiador, el antiguo intercambiador de San Benito, que eso es algo que está allí abandonado, no se le puede dar una utilidad en caso de que vayan a cerrar y trasladarlo para arriba y dejar de molestar a la universidad? Esa es la única opción que tienen, Tere. Esa es la única y será la que será. El intercambiador es propiedad del gobierno de Canarias. En su momento creo que ya se lo cedieron, con Ángel Víctor se le cedió la titularidad al ayuntamiento. Ahí se ha estado esperando para hacer una macrocomisaría que la necesita urgentemente la policía local de La Laguna, porque está todavía en unos edificios del siglo XVIII. Es una cosa que se pide a gritos, ¿no? Pero que esa comisaría porque la policía de La Laguna, la policía local de La Laguna, es un cuerpo amplísimo, pasan yo creo que pueden estar casi de los 200 agentes, más los vehículos que tienen, esta protección civil, bomberos. Sí, la verdad que aquello se ha quedado... Claro, en la calle Consistorio, en un sitio mal ubicado y donde no se pueden desarrollar todas las actividades que se merece la ciudad y la gente de la policía local trabajar decentemente. Bueno, pues ya que no se ha hecho, porque no sé por qué razones, y porque claro, eso se necesita también un presupuesto muy grande, ¿no? Pues como no sé por qué razones no se ha llevado a cabo, pues me imagino que será la solución de adecentarla un poco y meter allí la guagua, y será mejor solución que el campus de la universidad sea el campus central, ¿ves? Me imagino yo que será así. Yo sé que en el ayuntamiento hay gente con la cabeza muy bien amueblada, y bueno, pues optarán por eso, no queda otra. Sobre esto, pues eso, ¿qué dice el alcalde a todas estas? Pues no lo sé, porque no he podido hablar con él sobre este asunto, pero me imagino que no es buen trago por el que tiene que estar pasando, porque empezar con la pasarelita y ahora estas acciones de última hora, la hora que haya que meterse en obra, cuando no está ni licitada la obra. Claro, porque estamos hablando de todo esto. Estamos hablando de una cosa que a partir de que se licite la obra, que se estén los proyectos, se licite, se salga y que sean aceptadas las obras, a partir de ahí la obra durará entre 1 y 2 años.
Pero ¿qué se van a hacer? ¿Que la van a hacer pues van a sacar 4 plantas más para abajo? Porque no, es que no sé. En ese solar poco se podrá hacer. Vamos a ver, estas obras serán igual que la pasarela y otras cosas que están pasando en Tenerife, que es enterrar el dinero mal enterrado. Miren para Gran Canaria, no los critiquen, vayan y paseen, cójanse el barquito, se van hasta Agaete y se van a Las Palmas, y después van al sur por el otro lado, colgando, y miren bien las carreteras, vean bien cómo está todo estructurado perfectamente. De alguna forma, claro, la estructura, la movilidad, cómo lo han creado, y déjense de criticar. Julio, aquí se ha gastado el dinero, se ha enterrado el dinero, se ha gastado mal. Sí, no se avanza. Con un talud, con no sé cuánto, con tal tontería. En una rotonda en la Cuesta de la Villa. Eso son mariconadas, y perdona que te lo diga. Eso son cosas poco serias. ¿Qué viene? ¿Qué viene a salvar? ¿Qué viene a sacar adelante el tráfico? La rotonda de la Cuesta de la Villa, con la carretera general y la salida del puente que te da acceso a la autopista. No me vengas a venderme ninguna moto. Coño, eso que tiene alguna estatua que colocar y ya buscaron la rotonda. En la cabeza de un guanajo van a poner ahí. Julio, y otra obra que nos queda un poquito minutos. El mercado de la laguna, finalmente eso es otra... No, eso... ¿Otro canto al sol? No, es que eso lleva... El problema del mercado de la laguna es que cuando... La verdad es que las obras que se han hecho en la época del Fidio Alonso, al final, con Aniorama porque fue en el 2008, sí. Pero ya sí es verdad que habían heredado el cierre del barranco y tal, con la época del Fidio. Se canalizó el barranco con unas medidas absurdas. Si hoy viniese una tromba de agua, como las que venían antaño, como el Delta, por ejemplo, y en vez de caer en la cuesta, la gota fría te cae en las Mercedes, cuando llegue el agua a la zona del Cristo, a la casa donde estaba la antigua casa Antonino, eso se lleva todas las casas de la calle el agua y todo lo que coja por delante, porque la canalización pasa a ser ridícula. Casi la tocas con las 2 manos, si te pones en cruz. Imagínate de lo que es el agua del barranco de Gonzalianes, que recoge toda la ladera del Monte de las Mercedes. Bueno, pues hay que abrirlo, sacarlo todo, abrir las quinteras, sacar los coches del aparcamiento de las quinteras, porque eso era el cauce del barranco, un cauce además con un precioso, con un montón de temas de flora endémica y tal, y lo taparon para hacer una porquería ahí de hace años. Bueno, pues hay que coger y canalizarlo de nuevo y darle las dimensiones reales y que pueda canalizar a toda esa agua que pudiese venir, y a partir de ahí puedes edificar encima. Pero claro, lo que se está aprobando ahora por la Consejería de la Consejería del Cabildo de Infraestructura, sí, de la canalización, esta que tiene que ser una obra insular. Y a partir de ahí, una vez terminada, veremos presupuestos y veremos si antes de terminar este mandato comienza por lo menos un proyecto aprobado y se comienza a edificar el mercado. Por lo menos hay que empezar por canalizar. Y yo todavía no he visto, ni una máquina cerca del barranco, del antiguo barranco de la carnicería, para empezar a meter esos tubos ahí. Sí, he visto tonterías y tal, y trabajando en esa rotonda del Padre Anchieta, que maldita la hora desde aquí se le habrá ocurrido semejante disparate. Pues Julio, nos quedamos con eso. Ya te comprometeré la próxima semana para hablar de más cositas de la laguna, a ver si se te baja el colesterol, que te sube, te sube la tensión, te sube todo. A mí no me sube. Yo que soy así, si me callo y me lo aguanto, sí me sube la tensión. Bueno, yo sí te digo una cosa, te agradezco enormemente que me dejes el altavoz, claro, porque sí. Esto hay que decirlo, ya está bien. Entonces puede estar hablando en los bares y por detrás y no sé qué, y después por delante, no, esto hay que decirlo, y sin tapujos. Ya es hora de decirlo, y mira, si esto no me critiques, no me digas que los canariones, no me digas que los presupuestos, di la verdad, han sido nefastos. Su política en los últimos 50 años para la isla de Tenerife ha sido nefasta. Punto, no hay otra. Pues punto. Bueno, Julio Torres, muchísimas gracias por estar con nosotros.
Gracias, un abrazo. Un abrazo, Julio. Bueno, pues llegamos así al final del programa. Les hemos acompañado en los mandos técnicos Miguel Ángel González Padilla y en el micrófono esta que les habla, Tere Coello. Gracias por estar con nosotros, por elegirnos, por escogernos para estar acompañándoles. Y seguimos, porque ahora viene Joan Gualo. Para personas inquietas, Capital Radio.